Listo. Entonces, ahora sí, muy buenas tardes con todos, compas presenciales, virtuales. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo estamos aquí? Ya, ya se ha consensuado. Sí. Ya, pues. Ahora solo una pregunta, ¿cómo aquí pantalla completa? Pero sí, no sé. Bien, ya. Ver opciones y cruzo dedos. Eso. Ya, perfecto. Muy bien, compas. Entonces, ahora sí, continuamos con la sesión. Nosotros, como ustedes saben, ya nos encontramos en la tercera sesión del curso de macro. Salud. Algunas observaciones antes de empezar con la sesión. Verán, primera observación. Em, Como ustedes saben, este curso se está grabando, ¿no? De hecho, ya está la primera grabación. Igualmente, yo estas sesiones las voy a ir recopilando y después al final veremos con el grupo de videos que se puede hacer. Em, pero bueno, creo que todos tienen acceso a las grabaciones desde la plataforma de Flaxo, ¿no? Sí, entonces creo que eso no es problema. Segundo, ¿no? El día de hoy les volví a mandar el material que vamos a revisar. Hice unos pequeños ajustes y aún así ese material todavía es preliminar. Desde la próxima semana espero ya enviarles el material de forma más regular, digamos, ¿no? Sí, ya mucho más ordenada. Entonces, pero bueno, había que avanzar ya con estas primeras sesiones. Bueno, compas, entonces no perdamos más tiempo. Empecemos. Recordarán que la clase pasada nosotros ya hablamos un poco sobre algunos temas introductorios del curso, ¿sí? Ya habíamos discutido algunos conceptos iniciales, ¿de acuerdo? Como, a ver, ya. Habíamos discutido algunos conceptos iniciales asociados especialmente al tema del crecimiento, ¿no? Habíamos ya hablado del concepto de crecimiento estacionario o en inglés el steady growth. Considerando eso, ¿no? Que el concepto steady lo vamos a usar usualmente cuando tengamos una variable que crece a una tasa constante. Eso por un lado. Por otro lado, habíamos visto el concepto de crecimiento balanceado, en donde asumimos que si tenemos dos variables, decimos que están creciendo de forma balanceada cuando ambas muestran la misma tasa de crecimiento, ¿no? Igualmente, en la clase de ayer hablamos un poco el tema de simbología. Recuerden que este punto representaba derivada temporal y en cambio el gorro va a representar tasa de variación y si es positiva, tasa de crecimiento, ¿no? Asimismo, vimos todo esto aplicado ya en el caso de los cuadernos elaborados en Python, ¿no? Que el día de hoy los vamos a retomar. Como ejemplos, la clase pasada hablamos un poco de esta primera variable de interés, que es la tasa de empleo, ¿sí? Entonces recuerden que la tasa de empleo era esta ratio entre trabajo empleado versus oferta laboral. La oferta laboral puede tomarse como una aproximación de la PEA, la población económicamente activa, ¿sí? Y bueno, habíamos reflexionado un poco al respecto, incluso habíamos aplicado los conceptos de las derivadas temporales, la log diferenciación, ¿no? O sea, tener una ecuación y aplicarle el logaritmo y después la diferencia o la derivada. Y al final llegábamos a cosas como estas, ¿no? Si tenemos una ratio, como la ratio de la tasa de empleo, entonces la tasa de variación de la tasa de empleo sería igual a la tasa de variación del empleo total o del trabajo empleado menos la tasa de variación de la oferta laboral, ¿sí? Entonces esto por un lado nos servía para practicar tanto el concepto de tasas de variación, derivadas temporales, y también lo estábamos haciendo a la par con estos cuadernos, ¿no? Que el día de hoy vamos a retomar. Pero antes quiero enfatizar más en la parte económica, ¿no? O sea, en términos económicos sabemos que la tasa de empleo, por lógica, no puede superar el 1, que representaría el pleno empleo, ¿no? 100%. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que a largo plazo no es factible que esta tasa de empleo crezca o caiga para siempre. Entonces, la única tasa de crecimiento estacionario viable era aquella en donde la tasa de empleo se vuelve constante y por ende su tasa de crecimiento se vuelve cero. Esto, por si acaso, no implica pleno empleo, ¿no? Porque noten que el pleno empleo es más o menos así, ¿no? Si tengo en pleno empleo, tendríamos que es igual a uno, ¿no? Claro que en ese caso, si tengo pleno empleo, eso también significaría que el E gorro es igual a cero. ¿Qué significa eso entonces? Que, que la variable tasa de empleo es constante, pero al mismo tiempo no solo es constante, sino que es igual a uno. Eso sería como quien dice un pleno empleo sostenible, ¿no? O sea, se queda en el pleno empleo y se queda fijo ahí.
Pero también puedo tener situaciones donde E gorro es cero y el E se queda en un valor por debajo del pleno empleo, digamos 0,8. Entonces, en ese caso, ¿qué estoy diciendo? Que la economía se quedó estancada en una tasa de empleo del 80% y ni crece ni cae o en pocas palabras, se queda fijo ahí, ¿no? Entonces, para el caso de las variables como el empleo, suceden estas cosas, ¿no? Que hay una tendencia a estabilizarse, pero esa estabilización eh, implica que a largo plazo la E gorro sea cero, ¿no? Eso ya lo comenzamos un poco la clase pasada y de paso, si E gorro es igual a cero, hay un crecimiento balanceado entre la variable que representa el empleo total o trabajo total y N que representa la oferta laboral, ¿no? Entonces, esa primera variable nos dice entonces que en la economía es factible una subutilización del factor trabajo. Pero no solamente teníamos esa variable, ¿no? Sobre todo en este curso de macro va a tomar importancia la tasa de uso de capacidad instalada, ¿no? Que era la otra variable que también revisamos la sesión anterior, en donde en cambio que decíamos, esta tasa de uso de capacidad instalada se puede representar como esta ratio entre la producción efectiva, lo que realmente vemos, ¿no? El PIB, por ejemplo, versus una producción potencial de capacidad plena. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, ¿cuánto sería el producto si asumimos un escenario hipotético donde se utilizan todas las capacidades? La lógica es la misma. Esta U está limitada entre 0 y 1, no puede crecer para siempre, ¿verdad? Ni tampoco puede caer para siempre. Entonces, lo más probable es que puede caer en un estado estacionario, ¿de acuerdo? En donde básicamente la U puede quedar constante en un valor y a la vez la producción crece al mismo nivel que o al mismo ritmo que la producción potencial de pleno empleo. De esto profundizaremos más adelante. Digamos que por ahora usé esas dos variables como ejemplo para practicar tanto el tema simbólico como también el tema en el cuaderno de Júpiter, ¿no? Entonces, y por último, bueno, también hicimos una reflexión sobre el uso de capacidad instalada. Ya no voy a repetir eso. Tal vez lo único que valga enfatizar es que si hay un exceso de capacidad instalada, ya intuitivamente vamos acercándonos a la idea de que la demanda va a tener un papel más importante en la dinámica económica. Porque, como decíamos en la anterior sesión, ¿no? Si es que hay un exceso de capacidades, la demanda puede expandirse, aprovechar ese exceso de capacidades y no necesariamente va a surgir inflación, porque al menos según algunos enfoques teóricos, ¿no? Esto es discutible, tampoco es que sea la verdad absoluta, pero al menos surge esa posibilidad de que, por ejemplo, como en un negocio, ¿no? Si tengo exceso de capacidad instalada y llega un nuevo cliente, no es que por las leyes de la oferta y la demanda enseguida ese cliente le suba el precio, no, o sea, el precio sigue fijo. Más bien, lo que se hace es ofrecerle un espacio dentro de esa capacidad que todavía no se usa. Entonces, por eso decíamos que el exceso de capacidad instalada puede darle un rol más importante a la demanda, ¿no? De eso también ya hablamos. Y bueno, hablamos de algunos conceptos adicionales como equilibrio y demás que voy a saltarme porque ya los vimos. Y nos habíamos quedado, si no me equivoco, bueno, en la discusión de tecnología también ya hablamos en la sesión anterior, pero más que nada el tema de la producción. ¿Sí? Entonces, el día de hoy quiero continuar discutiendo más a fondo el concepto de producción, cómo representamos la producción y algunos puestos que están detrás, ¿no? Entonces vamos a continuar desde ahí, pero al mismo tiempo, si les parece, vamos con los archivos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, esos archivos estaban acá, ¿no? Con el módulo uno. Ya. Sí, están bien con este color. Sí, ya. Listo. Entonces, vamos a continuar. El día de ayer, nosotros, si no me equivoco, habíamos llegado hasta. Estos son los ejemplos con las tasas. Exacto, esta función de producción, ¿no? Hasta la ecuación 8. Ya, también. Alguien murió por ahí, ¿qué pasó? Avisarán que se están muriendo. En fin, vamos. Entonces, a ver, vamos a cargar esto. Quiero ver que todo esté en orden nada más. Carga, carga. Ya, denme un segundo, solo quiero verificar que todo esté en orden. Voy a ir paso a paso, ya, para ver que todo esté. Se supone que todo estaba bien. Sí, todo está bien. Sí, todo está bien. Acá. También, ya. Entonces recordarán que la sesión pasada ya vimos incluso cómo utilizar
esta simbología en látex, ¿no? O sea, cómo utilizamos los paquetes del inicio para que los resultados se vean en látex. Y eso nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Y las próximas sesiones, porque verán, este curso tiene un fuerte elemento teórico, ¿no? Eso significa que tenemos que estar trabajando con las ecuaciones. Pero va a llegar un punto en que ya no lo vamos a hacer a mano, ¿no? Sino directamente vamos a usar full código para despejar ecuaciones, hacer gráficas. Entonces, por eso es que era mi interés de poder hacer estas ecuaciones y poder imprimirlas en látex, ¿no? En fin, entonces, retomemos el concepto de función de producción. Entonces, ¿cuál era la idea? Una función de producción, como muchos o la mayoría saben, es una función que nos indica la cantidad que podemos producir, la cantidad específica de producto, que se puede obtener de forma eficiente, ¿no? Y eso hay que resaltar, ¿sí? O sea, la función de producción siempre hace una representación desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? De cuánto se puede producir dependiendo de cómo se combinen los factores productivos. Con respecto a los factores productivos, no nos vamos a complicar la vida, vamos a asumir los clásicos trabajo y capital, ¿no? Entonces vamos a asumir trabajo, que ya saben es la letra L de labor, y el capital que viene con la letra K, ¿no? Ya la clase pasada hablamos un poco de que el trabajo se va a medir en horas, y con respecto al capital, vamos a hacer el supuesto de que hay un solo bien en la economía para no complicarnos la vida, ¿sí? De todas formas, más adelante en el curso, ojalá avancemos, hablaremos de modelos sectoriales donde puede haber producción de más de un bien, ¿no? En todo caso, veamos las dos funciones de producción con las que quiero yo hacer la discusión en la sesión de hoy día, ¿no? Por un lado, ustedes pueden ver, bueno, mejor veamos las funciones aquí, ¿no? Entonces, ustedes en los archivos, ¿ya? Tienen primeramente la definición, como pueden ver, de los símbolos, ¿no? Entonces aquí estoy definiendo K como una función que depende del tiempo. Se acordarán que eso ya lo mencionamos la clase pasada, ¿no? La necesidad de que nosotros a todos los símbolos que vayamos a usar los representemos como funciones del tiempo, ¿sí? Aquí pueden ver que también de paso no solo declaro K, sino también el K hat, o sea, el K sombrero, y también el K dot, ¿ya? Porque esto nos va a servir luego. Entonces ya saben que K-hat sería la tasa de crecimiento, tasa de variación del capital, ¿sí? Que igual es una función y aquí usamos este R para dentro del texto usar código látex, ¿no? Y que de esa manera se pueda interpretar de mejor forma y se pueda dibujar en pantalla bien, ¿no? Y con respecto al K dot o K punto, lo que estamos haciendo es más bien directo a la derivada, ¿no? O sea, le estoy aclarando desde el inicio que K dot va a ser la derivada, o bueno, la diferencial de K en el tiempo, está así obtenida con la función, bueno, todo esto obtenido con el paquete SP, ¿no? El Scientific Python, ya. Entonces eso ya está. Listo, entonces aquí pueden ver que está creada una función de producción, primero en términos muy generales, ¿no? O sea, simplemente está una f que le llamo función. En este caso, como la función de producción va a depender del capital y el trabajo, le he dejado de forma muy genérica. Si ven, simplemente es una f. Sí, es una función de producción en donde no indico nada. ¿Ya? Entonces, más adelante yo, a medida que use la f, Python va a entender a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? Entonces, por ese lado, simplemente estamos creando la función de manera súper genérica. ¿Sí? Continuamos. Y ahora vamos a crear algunos parámetros, ¿no? Entonces, aquí vamos a aclarar lo siguiente. Vamos a trabajar con dos funciones de producción. La una función de producción que vamos a trabajar es una función de producción del tipo Cobb-Douglas. Ustedes, como recordarán, la función de tipo Cobb-Douglas, aunque sí tengo las ecuaciones en las láminas. Ya, entonces esta sería la ecuación Cobb-Douglas con la que vamos a trabajar. Sí, al menos para este momento. Como saben, Y representa la producción, L es el trabajo, K es el capital, y tenemos estos exponentes, ¿no? Alfa 0 y alfa 1. ¿Cómo se interpretaban alfa 0 y alfa 1? ¿Alguien tal vez se acuerda? En la función Cobb-Douglas. ¿Cómo interpretábamos alfa 0 y alfa 1? O sea, si por ejemplo les preguntara qué significa alfa 1, hagámoslo súper. Exacto, son elasticidades, ¿no? Y igual, ¿cómo estaba? L, ¿no? Entonces, L alfa 0, K alfa 1, ¿sí? Entonces, digamos que en esta función yo le aplico una transformación monótona. Recuerden que transformación monótona significa una transformación que al final no cambia el orden de los resultados.
Sí, eso es bien común, sobre todo en micro. En ambos lados, entonces aplico el logaritmo, que es una transformación monótona. Entonces quedaría el logaritmo de L alfa 0 K alfa 1, ¿verdad? Logaritmo natural de Y igual. Entonces aquí tengo un producto, quedaría como la suma, logaritmo natural de L alfa 0 más logaritmo natural de K alfa 1. ¿Bien? O logaritmo natural de Y igual, bajan los exponentes, más alfa 1 logaritmo natural de capital. Y luego, en ambos lados, puedo sacar la derivada temporal. ¿Sí? Entonces, digamos que sacamos la derivada temporal o derivada respecto al tiempo en el lado izquierdo y también la derivada con respecto al tiempo en el lado derecho. Entonces, ¿qué voy a obtener en el lado izquierdo? Como vimos la clase de ayer, la derivada temporal de una variable en logaritmo se transformaba en la tasa de variación, ¿no? Eso del lado izquierdo. Del lado derecho, ¿qué va a pasar? Las constantes, bueno, primero distribuyo, ¿no? Como es una suma. Las constantes van a salir, entonces tendríamos alfa cero y me quedaría la derivada en el tiempo de este logaritmo de L, que sería lo mismo que hacer L gorro, ¿no? Más, aquí el alfa 1 también sale, y me quedaría la derivada con respecto al tiempo del logaritmo natural del capital, que ya sabemos también es K gorro. Entonces, ¿qué me dice alfa cero y alfa 1? Por ejemplo, ¿qué dice alfa 1? Que si el capital crece 1%, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con la producción? Crece en alfa 1%. Por eso son elasticidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, son elasticidades básicamente porque es de la forma más fácil de ver las elasticidades, ¿no? Asumo que las tres variables dependen del tiempo, les aplico logaritmos para poder hacer las derivadas temporales, todo se vuelve tasas de variación, y ahí se ve clarito, ¿no? Si el capital crece 1% por alfa 1 me va a dar el crecimiento de la producción, que es alfa 1%. Entonces sería la elasticidad de la producción con respecto al capital, ¿sí? Entonces esa es la idea básicamente de los alfas en esta función de producción Cobb-Douglas, ¿sí? Em, ¿Qué más? Bueno, ya en términos de cómo declaramos los objetos aquí en el Python, ¿ya? ¿Qué hacemos? Entonces ahí pueden ver que definimos parámetros. Primero está alfa cero y alfa 1. Ambos vamos a asumir que son constantes, ¿sí? Entonces, como ambos son constantes, básicamente, ¿qué estamos haciendo? Los estamos declarando como símbolos. Entonces, ¿sí ven la diferencia? No. Los términos como capital, trabajo, etcétera, estaban declarados como funciones del tiempo, porque van a cambiar. En cambio, alfa cero y alfa 1 vamos a asumir que simplemente son unas constantes. Entonces, no hace falta de indicar que son funciones del tiempo, sino simplemente son símbolos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están, aquí los estoy declarando como una tupla, ¿no? O sea, básicamente un solo bloque, ¿no? Alfa cero, alfa 1. Y son unos símbolos que igual les voy a llamar alfa cero y alfa 1 usando látex para que se vea el formato bonito, digámoslo. Y de paso indico que estos símbolos son positivos y pertenecen a los números reales. ¿Sí? Eso con respecto a la función Cobb-Douglas que vamos a trabajar. La otra función que me interesa, y de hecho esta es la que más nos va a interesar en el curso, no es la Cobb-Douglas, es la otra función, que es la función de producción Leontief, o también conocida de coeficientes constantes, que probablemente ustedes ya la han trabajado antes. Entonces, la función de producción Leontief tiene otra lógica, ¿no? Sí, tiene otra lógica, ya la vamos a reflexionar, pero por el momento, ¿cuál es la idea básica de la función Leontief? Ya, entonces, vámonos, tomamos abajo. Entonces, en cambio, en la función de producción Leontief, asumimos que y es igual a un mínimo entre cuánto se usa de trabajo sobre A0. Entonces, noten la diferencia, ¿no? Ahora voy a utilizar A en vez de alfa. Y para el capital va a estar K sobre A1. ¿Ya? Entonces, la idea básica de la función de producción de tipo Leontief es que uno de los factores se vuelve limitante, ¿ya? Por eso tienes el mínimo. Digamos que tú tienes, esto es lo más común, ¿no? En países como el Ecuador, tienes un exceso de trabajo, entonces él le va a ser bastante amplio, puede ser, ¿no? Pero en cambio, ¿qué pasa con el capital? Tal vez no es muy alto, no hay mucho volumen de capital. Entonces, ¿qué pasa? Que si el capital no es muy alto y el capital más bien es bajo, ¿quién le va a limitar a esta tecnología? Le limita el capital porque aquí tengo un mínimo. Entonces, a través de este mínimo, ¿qué está haciendo la función de producción tipo Leontief? Me está diciendo que uno de los factores va a ponerle límites a las posibilidades de producción. Entonces, por ejemplo, si el capital, repito, es escaso, el capital le pone un límite a la capacidad de producción por más trabajo que yo tenga a mano. ¿Cuál sería el ejemplo, por decirles, en este mismo laboratorio? Supongamos que tenemos estas máquinas, pero llegan 100 personas. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuántas máquinas habrá aquí, de hecho? 3, 6, 9. ¿A cuántas son? ¿Llegan dan? ¿30? ¿27? Bueno.
Digamos 30, ya, más o menos, ya. El caso es que si vienen 100 personas y solo tengo computadoras para 30, obviamente van a sobrar 70 personas. Como estas 70 personas no tienen acceso al capital, no contribuyen para nada en la producción. Entonces, ¿cuál es el factor que está limitando la producción? El capital, por este mínimo que está en la función de producción. ¿Sí? Entonces, el uso de este mínimo es para indicar que uno de los factores restringe e impide que la producción pueda crecer de forma, si se quiere, no ilimitada, pero que pueda crecer libremente, ¿no? Entonces, si ven que es otra lógica. Entonces, ¿qué son alfa cero y alfa uno? Van a ser términos que tienen una interpretación diferente, ya les vamos a interpretar. Por ahora solo pensemos que son coeficientes técnicos, ¿sí? Son los coeficientes técnicos de la función de producción. Ya vamos a interpretar su significado en unos minutos. Pero por ahora quiero que pensemos que son unos términos que pueden cambiar en el tiempo, ¿sí? A esto sí les vamos a dar la posibilidad de cambio en el tiempo. Y para eso entonces, ¿qué hacemos en el Python? Ustedes pueden ver que para A0 y A1, ahí en cambio ya aclaramos que son funciones de tiempo. Entonces, ¿sí ven la diferencia? No. Para alfa 0 y alfa 1 voy a asumir que son constantes, porque la Cobb-Douglas solo vamos a ver como ejemplo. No nos vamos a meter mucho en el tema Cobb-Douglas. Más bien vamos a meternos en este tema de producción Leontief, ¿no? Entonces ahí vamos a usar A0 y A1. ¿Sí? Entonces, y de paso, como A0 y A1 van a cambiar en el tiempo, pueden ver que abajo declaro los objetos A0 hat y A1 hat, porque también voy a permitir que tengan tasas de variación. Entonces, la misma lógica de ayer, ¿no? Entonces, estos dos también van a ser términos que crecen o caen, entonces vamos a tener que declarar también sus tasas de variación. ¿Sí? Entonces, ejecutamos este bloque. Ya, vamos bajando. Listo. Entonces, aquí pueden ver que se arma la función de producción Cobb-Douglas. ¿Sí? Entonces, este le he llamado función de producción Cobb-Douglas. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué estamos aquí haciendo? Miren, primero, si ustedes se acuerdan, fprod, ¿sí? Era el objeto que creamos antes como función de producción genérica. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que aquí está el fprod de forma genérica, ¿no? Una función de producción que tenía esta forma, que es básicamente una f cualquiera. Entonces, ¿qué estoy haciendo en cambio acá abajo? Acá abajo lo que estoy haciendo es tomo este objeto que le llamo fprod, ¿ya? Que es la función genérica, y le aplico el atributo subs. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una sustitución. Entonces, ¿qué estoy sustituyendo? Tomo la función genérica, que es fkl, y le estoy reemplazando por un L al alfa 0 por K al alfa 1. ¿Sí? Entonces, este punto subs, que se puede usar para ecuaciones, te permite hacer sustituciones dentro de la ecuación y crear una ecuación nueva, ¿no? Entonces, en este caso, como pueden ver, surge la ecuación nueva, que es la función de producción Cobb-Douglas, y igual K al alfa 1, L al alfa 0. Pregunta, ¿qué factores estarían faltando si quisiéramos una teoría más completa de la producción? ¿Qué otros factores productivos podrían ir ahí? De lo que se acuerden, a ver. El más común, tecnología, ¿no? Sí, que a veces se le representa con la letra A. Sí. A veces también podríamos meter la tierra o recursos naturales, ¿no? Se han de haber oído también eso, ¿no? Sí. Y de hecho se podrían poner más cosas, ¿sí? En este curso vamos a darle énfasis al trabajo y al capital y de vez en cuando a la tecnología. ¿Ya? Entonces, con eso ya hemos creado una ecuación que es la función de producción Cobb-Douglas y más abajo, en cambio, tienen la construcción de la función de producción de tipo Leontief. ¿Sí? Pudimos haber hecho directo, ¿no? O sea, no era necesario este rodeo, pero era para que de paso tengamos a mano, se vea el uso de la extensión del atributo subs, ¿no? Entonces, para ver cómo se sustituye. Entonces, aquí pueden ver que tengo la función de producción de Leontief. Es lo mismo, tomo la función de producción genérica y le vuelvo a aplicar una sustitución. Y la sustitución es, tomo fkl y ahora le cambio por spmin. Entonces, esto ya saben, significa que tomamos el paquete sp, el simpi, y hacemos la minimización entre los dos, ¿no? L sobre A0 y K sobre A1. Y nos queda la función de Leontief. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y ya se movió esta vaina. Ya, ahí estamos. Bien, entonces, una vez que tengo las dos funciones, puedo hacer las gráficas. ¿Sí? Entonces, verán, como no quiero pasar mucho tiempo, aquí pude haber hecho un ejercicio y es, a ver, intenten graficar utilizando lo que puedan, inteligencia artificial y todo eso, ¿no? ChatGPT o tal vez ustedes ya sepan a su modo, ¿no? Porque verán, no sé si les pasa, pero aquí uno hace gráficas como pueda, ¿no? Sobre todo cuando uno en el Python no está acostumbrado a hacer muchas gráficas. Sí, yo al menos no me acostumbro mucho porque soy más de trabajo analítico, ¿no? Solo gráfico el resultado final. Pero de todas maneras,
aquí les dejé una función. Esta viene del archivo auxiliar, ¿no? Del archivo auxiliar de macro, el FAM. Entonces aquí está una función ya lista, ¿no? Plot, func 3D, disculparán el nombre. Gráfica de función de producción en 3D, ¿no? Para que nos saque la gráfica completa, ¿ya? Entonces, ustedes pueden revisar a detalle las opciones de la función. Tal vez lo importante es noten cómo le estoy indicando dos cosas, ¿no? Primero, la ecuación va a ser de la función de producción Cobb-Douglas. Y lo otro que también es importante es, miren, aquí estoy aclarándole cuánto es alfa cero y alfa uno. Entonces, en este caso en particular que estoy diciendo, voy a graficar la función y igual k a la 0.5, l a la 0.5. Entonces, en este caso, ¿qué va a suceder? Esencialmente tengo tres variables, ¿no? K, L y la Y. ¿Sí? Entonces, esa es la gráfica que ustedes pueden ver abajo. El resto son opciones sin mucha relevancia. Entonces, cuando ejecuten la línea de código, voy a también ejecutar para ver si todo está en orden. Dejemos un poco de zoom aquí, sí. Ya, no mucho. Ya, entonces ahí pueden ver que está la función, ¿no? Imagino que ustedes también la pueden graficar en sus computadores. Y aquí pueden ver la gráfica, ¿no? De la función de producción Cobb-Douglas. Por la forma, no sé si se noten, ¿no? A veces estos gráficos no son muy. Bueno, depende del ángulo, ¿no? Que le tomes. Entonces, sí se fijan que hay una curvatura, ¿no? Es como que fuera un pedacito de una montaña, ¿sí? Bastante regular, ¿sí? Bastante regular. Y de hecho se puede probar qué pasa si le cambiamos los valores, ¿no? O sea, si en vez de 0,505 le pusiéramos, qué sé yo, 0,75 y 0,25, ¿qué supuesto estoy aplicando cuando yo hago que sumen uno? Cuando yo digo que alfa cero más alfa uno suma uno, ¿qué supuesto es este? Tiene un nombre. Estoy asumiendo rendimientos constantes de escala, ¿no? ¿Sí? Es decir, si los dos factores crecen en una misma proporción, la producción crece igual, ¿no? En la misma proporción. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si cambiamos esos alfas? Entonces, si pueden ver como que no sé si se nota, pero como que la curvatura se distorsiona más hacia un factor, ¿no? Sí. Entonces, ahí ustedes pueden experimentar compas moviéndole los alfas para ver qué pasa en la función de producción. Como quiero que mi dibujito quede bastante estándar, le voy a dejar otra vez en 0,505. Ya. Entonces ahí está, ¿no? Está la función de producción. Entonces, ¿qué me dice la función de producción, no? Por ejemplo, digamos que tenemos 60 en el trabajo, ya 60 horas, por ejemplo, pueden ser 60.000 horas o etcétera. Y tenemos 60 en capital. Entonces tenemos este punto, ¿verdad? Si ven que ese punto va a tener una proyección vertical, ¿sí? Entonces esto le puedo subir. Asumamos que está por acá, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo la función de producción? Combino capital y trabajo y obtengo este nivel de producción. Si se usan de manera eficiente, ¿sí? Es decir, tranquilamente la economía podría producir por debajo de ese punto, ¿sí? O sea, podrías utilizar los 60 de capital, 60 de trabajo y no necesariamente obtener el nivel de producción. ¿Cuánto será el nivel de producción? Déjenme ver. 60 mismo, ¿no? 60 y algo, ¿no? Casi 60 mismo, ya. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si no hay eficiencia, en vez de estar en el punto más alto, podrías estar más abajo, ¿sí? Dentro de esta gráfica. O sea, ese punto es como quien dice, asumiendo que logramos la máxima eficiencia posible, los ingenieros están haciendo su mejor esfuerzo y todos juntos están logrando el máximo de producción, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero destacar de esta función de tipo Cobb-Douglas? La regularidad, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que en esencia, esto es una curva bastante regular, ¿no? Es una curva, ¿sí? No tenemos esos quiebres, ¿ya? Y esto está guardando una serie de supuestos que ya vamos a ver en unos minutos. Pero ahora comparemos con la Leontief. Entonces, más abajo, ustedes pueden ver que está en cambio la Leontief, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Siempre se usa la misma función. O sea, esta función está lista. De hecho, si alguien quisiera emocionarse, le invito a que trate como ejercicio, ¿no? De hecho, capaz que puede ser un taller, que grafiquen las CES. Sí, entonces ya saben que la CES tiene otros parámetros adicionales y sobre todo la elasticidad de sustitución, ¿no? Sí, entonces, si quieren, eso les dejo como ejercicio. En todo caso, aquí está, ¿no? Pueden ver que es bien parecido, solo que ahora en vez de poner la función Cobb-Douglas, ¿qué estoy usando? La función de producción Leontief que creamos antes. Y en vez de parámetros alfa cero y alfa uno están los parámetros A0 y A1. Sí, y bueno, le cambié el color a un verde ya. Sí. Entonces asumo que esto también funciona.
¿sí? Ahí está. Entonces, la diferencia es obvia, ¿no? Con respecto a la Cobb-Douglas. Entonces, ¿qué está pasando en la Leontief? Como decíamos la clase pasada, esto parece una pirámide, ¿no? Y es justamente por el efecto del mínimo. Y esto obviamente en términos económicos también va a tener su implicación. Pero bueno, primero hagamos algo parecido, ¿no? Entonces digamos que de nuevo tomamos 60 de trabajo y 60 de capital, 60-60, punto. Y la producción va a estar en este punto que de hecho va a ser justo la línea en donde, o esta región, si ven, donde se da el quiebre, por decirlo, ¿no? Es como que tuviéramos justo el borde de una pirámide, por decirlo, ¿no? Entonces, la función Leontief tendría esa forma en donde tengo justo en esa línea el nivel óptimo de producción, o el nivel eficiente, no más que óptimo, eficiente, ¿no? Se podría producir por debajo, ¿ya? Pero de todas formas vamos a asumir que la economía está haciendo, o la gente que está dentro de la economía está haciendo lo mejor posible por llegar a ese punto de eficiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y repito, lo obvio de esta función de producción Leontief es que en esta forma vemos que no es que hay una curva suave como en la Cobb Douglas, sino que tenemos un quiebre, ¿no? Va así, se quiebra en este punto y luego va así, ¿no? Entonces tenemos más bien estas formas, ¿sí? De hecho parece pirámide. Esto ya es para los que somos vieja escuela. Muchos aprendimos las funciones de producción y jamás las vimos. No sé si les pasó a ustedes, al menos en el pregrado. A mí sí me pasó, o sea, que nos enseñaban las funciones de producción y jamás le vimos a la función completa, ¿sí? Porque usualmente hacer estos gráficos en 3D era un dolor de cabeza. Cambio ahora con ChatGPT. Bueno, no les voy a mentir, yo le pedí a ChatGPT que me arme los códigos para hacer una gráfica 3D rápido de función de producción y después le pulí un poco, ¿sí? Entonces, esto sí, capaz que para que se entretengan el fin de semana les pediré que hagan una CES, ¿ya? Ya les voy a poner los detalles. Es facilito. En todo caso, estamos de acuerdo, ¿no? Dos funciones de producción. ¿Cuál es la que más se utiliza en macro, por ejemplo, en la macro y en la micro usualmente? O sea, la que más se suele utilizar son las que tienen esta curva suave, como la Cobb-Douglas, ¿no? Recuerden que la Cobb-Douglas es un caso particular de la función CES, ¿no? O sea, la función CES es más genérica. De hecho, bueno, la Leontief también es un caso particular de la CES cuando se les lleva al límite, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esas son las funciones de producción y como ustedes notan, en la parte de abajo se notan estas proyecciones o curvas de nivel. Las curvas de nivel, recuerden que son unas curvas, o bueno, son unas funciones que me indican más o menos en todos estos puntos la gráfica tiene la misma altura, ¿sí? Por ejemplo, tomemos esta curva de acá, ¿no? Quiero un color fuerte, o resaltemos ya. Este, por ejemplo, tomemos esta curva que está acá abajo. Se supone, ¿sí? Que todas las alturas que yo trace desde esa línea para arriba, ¿sí? O sea, todas estas alturas, asumamos que son más o menos estas, asumamos que va así, ¿ya? Más o menos, esta región, ¿no? Entonces, se supone que toda esta región, que es la proyección, digamos, de esta curva para arriba, toda esta región, debe tener la misma altura, ¿sí? El mismo nivel de producción. Entonces, eso se le llama una curva de nivel. O sea, las curvas de nivel son curvas que se supone cuando tú les proyectas hacia la función, todas te dan la misma altura, ¿sí? Supongamos, solo por hacerlo fácil, que en todos los casos la altura fuera 60, digamos, 60, 160 y cualquier punto que tú proyectes para acá arriba, debía seguir dando 60, ¿sí? Entonces, toda la curva podríamos decir que representa una producción de 60, ¿sí? Entonces, esa es la idea de esas curvas que están ahí abajo, ¿no? Las curvas de nivel. Las curvas de nivel, entonces, me indican en toda esa región siempre hay el mismo nivel de producción. Lo mismo pasaría acá, ¿no? En la Leontief. Digamos que tomamos esta región. Entonces, esa también es una curva de nivel donde se supone que todos los puntos. Sí, esto está más fácil de dibujarme. Entonces, todos los puntos que yo obtenga de proyectar la curva, ¿sí? Toda esta región que está acá. ¿Ya? Lo mismo hagamos de acá arriba. ¿Sí? Entonces, toda esta región que estoy dibujando se supone que tendría la misma altura. Supongamos que otra vez es 60, ¿no? Entonces, todos esos puntos generan una producción de 60, ¿no? Todas esas alturas serían 60. Y por tanto, podríamos decir que toda esta curva de nivel genera literalmente un nivel de 60. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto general para cualquier función que se hace de este tipo, ¿no? Las curvas de nivel me indican cuánta altura hay desde el plano en el que está la curva hacia la gráfica, hacia la función.
Ahora, en economía nos gusta hacernos los interesantes y en vez de llamarle curva de nivel, ¿cómo les llamamos a estas que están aquí proyectadas en el piso? ¿Se acuerdan? Las isocuantas, ¿no? Que es una copia barata de las isotermas. ¿Saben qué son las isotermas? Yo iba a poner isotermas. Pongamos isocuantas, ¿no? Ya. Isocuantas. Ya. Isocuantas viene del término cantidades iguales, ¿sí? Entonces, iso hace referencia a iguales, cuantas a cantidad. Entonces, las isocuantas son cantidades iguales y como les digo, es una copia de las isotermas en termodinámica, que son curvas que indican, en cambio, cuánto es la temperatura, en qué región hay una temperatura constante, siempre la misma, ¿sí? Entonces, en economía les robamos las herramientas a los físicos a cada rato. Por eso es que nos odian. Y encima les robamos mal, o sea, ni siquiera para decir que robamos lo que nos conviene. Sí, porque teoría del caos es así, no nos gusta robar, pero estas tonterías de gráficas sí. Entonces, antes de continuar, miren, los economistas tenemos esta característica, ¿no? El fenómeno de la producción es súper complejo. O sea, no es que solo pongo gente a trabajar y capital y listo, ¿no? O sea, es más complicado. Puede haber conflictos, puede haber incluso problemas tecnológicos, incluso temas más de infraestructura. ¿Qué tal si se va la luz, como un país como el nuestro? Ya. Y se va por 14 horas. Sí, que quede grabado ahí. Entonces, si notan que este modelito de la función de producción, o esta idea de la función de producción, ¿en dónde le pondríamos a la energía eléctrica? Capital. Está raro, ¿no? O sea, como capital, no estoy muy convencido. Sí, es algo mucho más macro, ¿no? ¿No? Tal vez como tecnología, puede ser, ¿no? Sí, puede ser, tal vez como tecnología. En todo caso, continuando, ahí están las isocuantas, ¿no? Pues las isocuantas serían estas, como les decía, las proyecciones que tiene la función, ¿de acuerdo? En el piso. Por decir piso, en realidad es el plano que forman las dos variables, ¿no? El trabajo y el capital. Tienes aquí el trabajo y aquí tienes el capital y aquí están las isocuantas. Entonces recuerden que las isocuantas en realidad son curvas de nivel. Es decir, cada curva me está diciendo cuánta producción se obtiene combinando todas estas técnicas. Entonces, por ejemplo, no tomemos el caso que está en naranja. Entonces, noten que aquí, por ejemplo, en el punto que estoy ahorita escribiendo, ¿qué me está diciendo? Que si tengo 4 unidades de trabajo y tengo una unidad de capital, ¿cuánta producción alcanzamos? Según esto, una producción de 2. Y si en vez de usar 4 y 1, usáramos 2 y 2, ¿qué debería pasar? 2 unidades de trabajo y 2 de capital. ¿Qué opinan? ¿Cuánta producción obtenemos? Otra vez, 2. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Este sería un ejemplo en donde tenemos dos técnicas de producción. Esta sería la técnica A, si quieren. Esta, en cambio, sería la técnica B. Y sí, entonces A y B serían como quien dice las técnicas, ¿no? A y B serían las técnicas de producción. Y en cambio, toda la curva recogería toda la tecnología. ¿Sí? Conceptos que seguramente ustedes vieron en macro. Entonces, toda esta curva recoge toda la tecnología, pero esa tecnología está compuesta por varias técnicas. Entonces, estas son dos, pero en realidad, ¿cuántas técnicas hay? O sea, si somos rigurosos, hay infinitas técnicas. ¿Sí? Entonces, miren, esta función de producción está asumiendo de manera implícita que hay infinitas técnicas que me permiten obtener el mismo nivel de producción. ¿Sí? Y puedo saltar de una técnica a otra, ¿sí? O sea, puedo estar saltando de una técnica a otra sin cambiar la tecnología. ¿Sí? Entonces, esos son un poco los supuestos que de hecho están en las láminas, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que los supuestos son lo que les decía, número infinito de técnicas, ¿sí? Esas técnicas pueden elegirse dependiendo de cómo las empresas optimizan costos, ¿sí? Aquí les haré recuerdo un poco de micro. Así como tenías las ISO cuanta, ¿sí? También había unas rectas que eran las ISO costo. ¿Y dónde estaba el punto óptimo? Cuando cruzabas la ISO cuanta con el ISO costo, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque, digamos, de optimización de la empresa a corto plazo, ¿no? La ISO costo entonces venía siendo una recta así, y esa recta decía que los costos de producción eran iguales en este modelo simplificado a cuántos trabajadores tienes multiplicado por el salario más cuánto capital empleas multiplicado por la retribución al capital, que puede ser una tasa de ganancia, digámoslo, ¿sí? O de rentabilidad. Entonces, esto era una recta. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú hacías el cruce entre la isocostos, o sea, la recta que te da costos iguales,
la isocuanta y llegabas al punto óptimo. ¿Sí? Entonces era un poco la idea en micro. Pero yo quiero más bien entrar a los supuestos, ¿no? Lo que está detrás. Los demás son cosas que han visto. Entonces ya les digo, primer supuesto, asumimos que hay un número infinito de técnicas que se pueden elegir al momento de optimizar costos. ¿Qué más? Hay una sustitución, ¿de acuerdo? Podemos sustituir a cada rato capital y trabajo para obtener la misma cantidad de producto, ¿sí? De hecho, la sustitución es bien suave, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos insumos que son sustitutos. ¿Se acuerdan de eso, no? O sea, entonces son sustitutos en el sentido que puedo dejar de usar trabajo, puedo usar más capital y mantener el nivel de producción, ¿ya? Ahora, claro, este supuesto, sobre todo este de los sustitutos, es jodido y ya vamos a criticarlo en un instante, pero para de paso completar la idea, a más de sustitución, también la función Cobb-Douglas está asumiendo que tienes productividades marginales bien definidas. ¿Qué era la productividad marginal? Por ejemplo, ¿cuál es la productividad marginal del trabajo? Era cómo cambia la producción cuando cambia el trabajo. ¿Sí? Entonces acabas a través de las derivadas parciales, pero lo importante es qué cosa, que eso lo logras gracias a que la función tiene esta forma. ¿Por qué es importante el concepto de productividad marginal, tanto del trabajo como del capital? ¿Qué se supone que pasa con las productividades marginales en un mercado libre? En la versión más básica del mercado libre, ¿no? La más simple, la más simple. ¿A qué tienen que ser iguales las productividades marginales? ¿Se acuerdan, tal vez? O sea, si ustedes tienen el problema del productor, resuelven el problema del productor, básicamente lo que dice es que la ratio de las productividades, ¿sí? Marginales, o sea, si ustedes sacan y resuelven el problema del productor, la productividad marginal del trabajo sobre productividad marginal del capital debería ser igual a la ratio entre salarios y tasas de ganancia. ¿Sí? Salarios que se le pagan al trabajo, tasa de ganancia que se le paga al capital. Esto se supone que uno resuelve, sea en un curso de micro o de macro, ¿no? Más en el pregrado, ¿sí? Porque en la maestría uno ve cosas ya más elaboradas, pero la esencia no cambia, sigue siendo la misma. Las productividades marginales, ¿sí? El ratio de productividades marginales se supone que coincide con el ratio de los precios relativos de los factores. En este caso estoy usando trabajo y capital para ser didáctico, que es lo que usualmente se hace en el pregrado. Pero si, digamos, tienes algo ya más general, varios bienes, tú sacas la ratio de productividades marginales y te va a dar la ratio de precios relativos. Entonces, este es, digamos, parte del corazón de la teoría económica dominante, ¿sí? Al menos en su versión más simple, que a cada quien, a cada factor, al trabajo y al capital, se le paga según su aporte marginal a la producción. Sí, o sea, aquí no hay explotación, no hay desigualdad, nada de eso. A cada quien se le paga según su trabajo, según su aporte a la producción, pero marginal, ¿no? ¿De acuerdo? Pero marginal. Entonces, esto tiene una connotación hasta ya más política, ¿no? Sí, sí, sí se percibe, ¿no? O sea, ¿esto qué me está diciendo en el fondo? Que si dejas al mercado libre, dejas que las empresas optimicen costos, al resolver el problema, ¿sí? El problema de optimización de costos, podríamos incluso hacer ahorita el problema de optimización de costos, pero no quiero perder mucho tiempo en eso, va a dar este resultado. De hecho, este resultado no es más que cuando ustedes tienen la ISO costos y le empatan con la ISO cuanta. Entonces, la ISO costos va a tener una pendiente que viene de acá, de los costos. Y en cambio, la ISO cuanta tiene otra pendiente que depende de las derivadas de las productividades marginales. Bien, entonces, en definitiva, eso está diciéndonos este resultado, ¿no? A cada quien se le paga según sus productividades marginales. Entonces, aquí los marxistas están completamente equivocados cuando dicen que a los trabajadores se les explota, nada de eso. ¿Ya? Sí les dije que yo soy marxista, ¿no? Y si no, ahorita les digo, y que quede grabado, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, claro, el problema es que soy marxista, pero también sé de la otra teoría, o intento. Pero bueno, no tengo por qué hablarles de eso. Lo que me interesa es hablarles de los supuestos. Entonces, ¿están de acuerdo que esos son los supuestos de esa función de producción? ¿Sí? Veamos en cambio la Leontief. ¿Qué pasa con la Leontief? Estas son las isocuantas de la Leontief, ¿no? Sí, y por si acaso ya saben, todo esto está generado en el Python, ¿no? O sea, ustedes ahí tienen los códigos para generar las gráficas. Pero yo quiero irme a la esencia. Tomemos de nuevo, tomemos la isocuanta que está en rojo. En esa esquina, quiero hacerle con el mismo rojo, a ver, rojo, rojo, ya. En esta esquina se supone que si yo combino 2 unidades de trabajo y 2 unidades de capital, ¿cuánto produzco? 4, ¿no? Ese sería el nivel de producción.
Ahora, ¿qué pasa si en vez de utilizar 2 unidades de trabajo y 2 de capital, usáramos 3 unidades de trabajo? Si quiero mantener la misma producción en tecnología Leontief, ¿qué sucede? Tendríamos que usar el mismo nivel de capital. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 3 unidades de trabajo y 2 de capital? Sigo produciendo 4. Y si en vez de 3 tuviéramos 5 unidades de trabajo, pero sigo con las 2 de capital, ¿cuánto es la producción? Otra vez 4. En todos los casos, ¿sí? Por más que yo muevo el trabajo, si no muevo también el capital, siempre voy a tener la misma producción de 4. O veámoslo al revés. Digamos que estoy en una situación en donde, digamos que soy un empresario. Tengo 5 trabajadores y 2 unidades de capital, produzco 4. Digo, voy a reemplazar trabajadores por capital, o sea, ya no quiero 5 trabajadores que me pueden hacer huelga, les voy a bajar a 3. Puedo sustituir. Entonces, miren, la Leontief no me deja, porque ¿qué pasa? Que si solo quito trabajadores, ¿verdad? Si solo quito trabajadores, no tengo dentro de la misma curva una opción para conseguir la misma producción si no es con el mismo capital. Es como quien dice, vean, o sea, en pocas palabras, 2 trabajadores, que sería este segmento, ¿no? 2 trabajadores han estado empleados sin hacer nada, ¿sí? Sería como tener, como les decía, ¿no? Imaginen que este laboratorio estuviera lleno y tuviéramos 2 personas extra. Si esas 2 personas las eliminamos, ¿qué pasa? La producción sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje de la Leontief. Entonces, en la Leontief, ¿qué pasa? También puedes tener un número infinito de posibilidades de producción, supuestamente, pero al final, ¿cuál vas a escoger siempre? Por lógica, el vértice, porque solo el vértice en el fondo es eficiente. ¿Por qué sé que el vértice es eficiente? Porque si voy a producir 4, entonces produzco 4 con lo mínimo de trabajo y lo mínimo de capital, ¿sí? Entonces, si ven cómo la forma de la función de producción ya nos está generando una lógica diferente, ¿no? O sea, siempre voy a escoger la esquina y de hecho, si ustedes se acuerdan, cuando resuelven aquí el problema del productor, siempre la isocosto con cuál va a cruzarse. La única opción es que la isocosto se cruce con el vértice. Sí, entonces cuando ustedes resolver esto por ejemplo, los multiplicadores de Lagrange o Kuhn-Tucker es un dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué es un dolor de cabeza? Porque la función, ¿sí? En este caso, no se le puede derivar. O sea, se puede derivar, entre comillas, pero por tramos, ¿no? O sea, en este tramo, ¿cuánto es la derivada? Entonces, si ven que en este tramo la derivada, o sea, la pendiente va a ser, por ejemplo, cero. En este tramo, ¿cuánto es la derivada? Infinito. Pero justo en la esquina, la derivada no está definida, entonces no existe. Sí, porque recuerden que para que una derivada esté definida, tiene que salirte lo mismo por el lado izquierdo y el derecho. Entonces, en este caso no pasa, por ende, no se puede derivar. O sea, en realidad, siendo estrictos, no se puede derivar. Entonces, ya en el fondo, cuando usas Leontief, solo por usar Leontief, ya asumes que en la práctica no hay un número infinito de técnicas. ¿Hay cuántas técnicas? ¿Sí? Hay una técnica que está dada solo por ese punto. Si ven la diferencia con la Cobb-Douglas. En la Cobb-Douglas teníamos varias técnicas. En la Leontief, ya en la práctica, solo hay una técnica realmente eficiente. Los demás son regiones en donde están sobrando o trabajadores o sobra capital. De hecho, pongamos otro ejemplo. Digamos que ahora tengo 2 trabajadores, pero tengo 5 unidades de capital. ¿Cuánto produzco? 4. Resulta que digo, bueno, entonces en vez de 5, le bajo a 4. ¿Cuánto produzco? Otra vez 4. Luego digo 3, vuelvo a producir 4. O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuántas máquinas estaban sobrando? Estaban sobrando del 2 al 5, 3. ¿Sí? Sería como quien dice, si aquí borramos 3 computadores vacíos, sin usuarios, la producción seguirá siendo la misma. Entonces, ¿cuál de estas dos funciones parece ser más apta para una economía que no usa todas sus capacidades? Leontief. ¿Sí? Entonces, si ven que en una función de Leontief es más fácil hablar de casos donde sobra trabajo, sobra capital o pueda sobrar ambos, ¿no? No es que no se puede hacer con Cobb-Douglas, también se puede, ¿sí? Pero Leontief está más presta para eso. ¿De acuerdo? Además, los factores no pueden sustituirse con una misma tecnología. Tendrías que hacer un cambio técnico, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Si yo quisiera, por ejemplo, digamos que estamos en este punto que estoy resaltando ahorita, ¿ya? En este punto de acá, estoy usando un trabajador, una unidad de capital, se están produciendo 2 bienes. Si yo quisiera, ¿ya? Si yo quisiera, o bueno, más que se pongamos en este mismo, ya estábamos los dos, ¿no? Entonces, si yo quisiera reemplazar trabajo por capital, no puedo.
a menos que cambies la tecnología. Entonces, ¿qué significaría cambiar la tecnología? Provocar que tengas una nueva función que se vaya por acá, digamos. Entonces, me cachan, es como que yo hiciera algo, me pongo a investigar, lo que sea, y tengo una nueva ISO cuanta, en donde, ¿qué tengo aquí? Tengo la posibilidad de moverme, pero ya hice cambio tecnológico, ¿sí? Recuerden que el cambio tecnológico, ¿qué significaría? Cambiar la tecnología, cambiar todita la ISO cuanta. Sí, igual esto hemos de fortalecer más, pero creo que la intuición se entiende. Y lo más grave, en Leontief ya no tienes la idea de productividad marginal, porque siempre escoges el mismo punto, la esquina. ¿Sí? Entonces, como siempre escoges la esquina, eso de la productividad marginal ya pierde sentido. ¿Sí? Entonces ya pueden imaginarse cuál de estas dos funciones de producción se usarán más comúnmente en la ortodoxia, la Cobb-Douglas o parecidas, ¿no? Entonces, los enfoques más ortodoxos ortodoxia, por lo general, van a preferir este tipo de funciones. Por lo general, puede haber excepciones, ¿no? No siempre es así. Y en el caso más heterodoxo, es más común que se utilice, heterodoxia, es más común que se utilice Leontief. ¿Sí? Entonces ya un poquito van viendo que ya desde la forma de la función de producción puede cambiar según el enfoque, ¿no? Sí, no siempre, repito, no siempre, pero es lo más común. ¿Sí? No siempre. Bien, compas. Y bueno, esas funciones ustedes las pueden graficar. Entonces, si ven que aquí está una función ya listita, ¿no? Del mismo, las funciones auxiliares de macro, ¿no? Entonces, aquí está listita una función plot isocuantas desde ecuación. Entonces, aquí hago la isocuanta usando la función de producción Cobb-Douglas. ¿Sí? Le corremos solo para verificar que todo está en orden. Ya. Entonces, ahí está la función, ¿no? Ahí está la Cobb-Douglas. Eso. Entonces, ahí está la... Sí. De hecho, ¿qué tal si le movemos? ¿Se acuerdan que hicimos el caso con 0,75 y 0,25, ¿no? Pues veamos ahí las isocuantas cómo quedan. Entonces, miren qué pasó. En este caso, le cambiamos, ¿no? El alfa, color, ya. Entonces, el alfa le pasé a 0,75, 0,25, ¿cuánto le puse? Memoria de corto plazo, Dios mío. Alfa 0, 0,75, ya. Alfa 0, 0,75, alfa 1, 0,25, ya. Entonces, miren lo que pasó. Al inicio estaba 0,505. Le subí la elasticidad a quién, al trabajo o al capital. A ver si me están siguiendo. ¿A cuál le subí la elasticidad? Al trabajo, ¿no? Entonces veamos la gráfica, ¿no? En la gráfica, ¿qué está pasando? En las isocuantas. Entonces, miren, si ven que aquí, no sé si se percibe, ¿no? Pero hay una región en donde, aquí se puede ver más o menos, o sea, como que en toda esta región, ¿sí? Como que en toda esta región puedo deshacerme de muchos trabajadores, ¿sí? Casi no le topo el capital, ¿ya? Y mantengo el mismo nivel de producción. Si ven que este tramo se parece a la Lantiev, ¿sí? ¿De acuerdo? Y después ya como que toma la curvatura, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Pasa básicamente porque como aumentamos la elasticidad en el trabajo, los trabajadores son más productivos, entonces puedo deshacerme de más trabajadores, ¿sí? O sea, hay más posibilidades de sustituir trabajadores, porque igual los trabajadores que quedan siguen siendo productivos. Más o menos, ¿no? Es más o menos por ahí la idea. Pero bueno, volvamos al gráfico que estaba, ¿no? Eso es solo para que ustedes practiquen y tengan todo el material para el taller, ¿sí? Seguramente en 2 semanas hemos de hacer el primer taller. Yo les aviso. Listo. Con Leontief, en cambio, podemos mover a 0 y a 1, ¿no? Aquí no hay ninguna condición para 0 y a 1, pueden ser cualquier cosa. Digamos que a la 0 le ponemos 0,75. Entonces, si ven cómo se mueve todito el mapa de isocuantas, ¿no? Moviéndole la 0. Entonces, eso ya les dejo a ustedes ahí para que practiquen y vayan viendo qué pasa. ¿Ya? Ok. Listo. ¿Alguna pregunta sobre este tema de las funciones de producción y la diferencia entre Cobb-Douglas? Bueno, en general, más que Cobb-Douglas, funciones que tengan sustitución, ¿no? Versus funciones donde no hay sustitución. De hecho, si no hay sustitución, ¿qué tipo de insumos son estos? ¿Se acuerdan? Los complementarios, ¿no? O complementos. O sea, de ley necesito el uno y el otro. Es más o menos cuando tienes dos zapatos. O sea, si o no, que si tienes un zapato izquierdo, necesitas el derecho. O ustedes salen solo con un zapato. O si tienen tres, o sea, tienes anécdota rápida. Una vez yo me fui con zapatos cambiados a una clase.
Sí, entonces fui a la universidad, profesor, no, ya, profesor. Hace unos años me pasó, como salía al apuro, tenía clase 7 de la mañana, me puse un zapato de color negro y un zapato café. Sí. Entonces yo llego, primero me fui un momento al baño, salí del baño, estaba lavando las manos y en eso me veo los zapatos cambiados y yo me moría de risa. Yo solito en el baño y riéndome, ¿no? Como loco. Después, como obviamente no tenía tiempo, ya tenía que ir a clases, entré al aula y yo mismo, antes que los alumnos digan nada, dije, a ver, antes que nada, zapatos cambiados, miren. Y todos se me rieron, yo también me reí y después siguió la clase y todos se olvidaron del tema. Ah, ah, igual se hubieran dado cuenta, sí, no sé. Sino que ya pasó, pasó. Sí. Entonces, un zapato café y un zapato negro son complementarios, son complementos para un daltónico. Gracias. Ya. Para un ciego. Esa fue una indirecta, bien directa. Como que no dicen nada, ¿no? Gracias. Salma, ¿no? Ya me voy acordando los nombres. Sí. Hablando de listas, sí pasaron todos, sí firmaron todos. Firmarán, por favor. El profe sí está tomando en cuenta la asistencia, ¿no? Por si acaso. Al final estoy tomándole foto a la lista, así que firmarán, por favor. Sí. Al final yo veré qué hago con las asistencias. Bueno, sigamos, compas. Entonces, ya hemos hablado de la función de producción. Ahora vamos a otro concepto que está vinculado a la producción, ¿no? Que es el crecimiento y sobre todo los límites o restricciones al crecimiento. ¿Ya? Entonces, sobre todo, cuando nosotros tomamos en cuenta una tecnología con coeficientes constantes, ese va a ser otro nombre que se le va a dar a la tecnología tipo Lentiev. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos ese tipo de tecnología, es muy común que aparezcan dos conceptos de producto potencial. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, volviendo un ratito a la función de producción de Leontief, ¿qué decía la función? Decía que ya era igual a un mínimo, ¿no? Mínimo entre trabajo sobre A0 y capital sobre A1. El hecho de que en la función de tipo Leontief pongamos aquí un mínimo, recuerden que significa que o el trabajo o el capital limitan las posibilidades de producir. Si tengo una economía que tiene mucho capital, pero hay poco trabajo, entonces el trabajo limita el producto potencial. Y al revés, ¿no? Si es que tengo mucho trabajo y poco capital, si hay mucho trabajo y poco capital, es el capital el que va a limitar el producto potencial. ¿Sí? Entonces, el hecho de usar, por ende, tecnología Leontief hace que tengas límites sobre el crecimiento económico y la producción que puedes alcanzar. Entonces, vamos a tener dos productos potenciales. El un producto potencial va a ser el producto potencial de pleno empleo. O sea, ¿qué significaba eso de producto potencial? Recuerden que el producto potencial significa el máximo producto, ¿no? En este caso sería el máximo producto cuando todos trabajan, ¿sí? Entonces, pueden darse dando la puerta, después me distraigo. Más es la curiosidad que escucho voces y hay que ver quién habla. Eso, gracias. Entonces, como les decía, ese sería un producto potencial, ¿no? En donde nosotros tenemos pleno empleo de trabajadores. Para ese producto potencial, le vamos a llamar a la producción, o bueno, le vamos a tomar el nombre a la producción y le vamos a poner el subíndice N. Recuerden que N venía de la oferta laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en ese caso, volvamos a ver la Leontief, ¿ya? Entonces teníamos, recuerden, a ver, me voy a llevar esto a mis apuntes mejor, para que se vea más claro. Ya, entonces, ¿dónde se fue? Aquí está. Ya, entonces teníamos esta producción de este producto potencial de pleno empleo, ¿no? Entonces, si volvemos a recordar la Leontief, que estaba creo que acá arriba escrita, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo esta, o qué me está mencionando este producto potencial? Entonces, quiero que se imaginen que esta situación, este de acá, corresponde a un caso en donde hay mucho capital, ¿sí? Bastante capital. Entonces, si hay mucho capital, ¿quién limita el producto? El número de trabajadores. Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima de trabajo que puedo contratar? Vendría ahí la definición de la tasa de empleo. ¿Se acuerdan cómo era la tasa de empleo? ¿A qué era igual la tasa de empleo? La fórmula.
L sobre N, ¿no? Pero si tengo pleno empleo en donde E es igual a 1, ¿qué pasa con L y N? Obviamente serían iguales. Si L es igual a N, entonces ¿cómo quedaría esta función? Esta función pasaría a ser Y igual al mínimo entre, bueno, en vez de L vendría N sobre A0 y el K seguiría siendo K sobre A1. Pero como tengo demasiado capital, ¿cuál va a ser el mínimo entre los dos? Tal vez debe poner en la lámina demasiado capital, pero se entiende la idea, ¿no? O sea, si tengo mucho capital, ¿cuál de los dos me va a dar el mínimo? Entonces, obviamente, n es el que limita y por tanto, como esta función usa el mínimo, y va a ser igual a n sobre a sub 0, pero no es cualquier y, es la y máxima que puedo utilizar contratando a todas las personas disponibles. ¿Sí? Entonces, por eso es la simbología, ¿no? Entonces, este sería el producto potencial en el pleno empleo. ¿Sí? Entonces, si ven implícitamente qué supuesto está, implícitamente asumimos que sobra capital, ¿de acuerdo? Y de hecho, ¿saben qué? En la lámina, voy a poner eso en la lámina, ¿no? Total, son mis láminas, soy el profe, puedo poner lo que yo quiera. Sí, eso se llama poder, ¿no? Entonces, pleno empleo, e igual 1, y aquí sería coma, entre sobra, ¿qué sobra? Sobra, sobra capital. Ya, y de una vez abajo va a sobrar trabajo, ¿no? Obviamente, sobra L. Sí, ya saben que la versión final, les haré llegar la versión final, ¿ya? Pero bueno, entonces el caso uno, ¿no? Entonces tenemos un producto potencial. ¿Cuál sería el otro producto potencial? Entonces el otro producto potencial sería de capacidad plena. ¿Cuándo surge eso? Cuando nosotros más bien tenemos una situación donde se usa toda la capacidad instalada, ¿de acuerdo? Y lo que sobra vuelta es el trabajo, ¿sí? Entonces volvamos a pasar esto a los apuntes para la misma idea, para explicarlo un poco más, ¿no? Entonces, un segundo. Ya. Entonces, ¿qué pasa en este otro caso, no? Volvemos a escribir la Leontief. Y era igual al mínimo entre L sobre A sub 0. Pongamos de así, ¿no? En general, K sobre A1. ¿Ya? Ahora, ¿qué estoy diciendo? Ahora estoy diciendo que U es igual a 1. Pero ¿cuál era la fórmula de U? ¿Se acuerdan? A ver, este sí, a ver si se acuerdan. ¿Cómo era la fórmula del uso de capacidad instalada? Era Y sobre YK, ¿verdad? Y noten, YK es justamente el YK que está aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, YK es el producto potencial. Entonces, en este caso, ¿qué estamos diciendo? El que sobra es el trabajo, hay mucho trabajo. Por tanto, ¿quién está poniendo el límite? El capital. Como el capital pone el límite, cuando saque el mínimo, entonces, ¿qué va a suceder? Que Y va a ser igual a K sobre A1. K siempre va a representar capital instalado. ¿Sí? Por si acaso, el capital siempre es, este K siempre es capital instalado, lo que está en la economía. Como K es el capital instalado, entonces, ¿quién tiene que ajustarse? La producción. Entonces, no es cualquier Y. ¿Cuál Y es? La YK que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos diciendo que si yo utilizo todo el capital, voy a llegar a tener la producción plena, que estaba aquí. ¿Sí? Entonces, implícitamente, ¿qué estoy asumiendo? Si vieron que ahí asumí que Y es igual a YK. Y si Y es igual a YK, es lo mismo que decir que la U es igual a 1. Sí, entonces sí ven que todo cuadra, ¿no? O sea, en definitiva, en este caso, es básicamente el capital el que está limitando el crecimiento. Entonces, veamos ambos casos, ¿no? ¿Cuál limita el crecimiento económico? Entonces, en el caso de arriba, ¿quién está limitando el crecimiento económico? N, ¿verdad? O sea, falta gente para crecer más. En cambio, abajo, ¿quién limita el crecimiento económico? Capital, ¿ya? Pregunta, en un país como este o cualquier otro país de la periferia, ya que chus, de periferia capitalista, eh, ¿qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué opina? Sobra gente, falta capital. Es discutible, ¿no? O sea, ya cuando les llevamos al mundo real estas cosas como que sobra gente. Les dejo una duda, solo es duda. ¿Qué tal si la jornada laboral fuera de 4 horas? ¿Sobraría gente? Obviamente que los costos de las empresas subirían bastante, ¿no? O sea, sería muy, sí, el doble o quién sabe más, no sé, porque hay muchos otros elementos, ¿no? Seguridad social y todo eso.
Pero estamos de acuerdo que si fuera jornada de 4 horas, tal vez ya no falte gente, ya no sobre gente. Tal vez ya falte gente. Entonces, miren, esto es interesante, ¿verdad? Los economistas reducimos a ecuaciones algo que es un problema social, ¿sí? Entonces, claro, estamos asumiendo que hay un mundo en donde este es un problema meramente tecnológico, ¿sí? Entonces, falta gente en términos tecnológicos o falta capital en términos tecnológicos. En el Ecuador falta capital. Aquí veo un montón de compus sobrando. Tenemos algunos pozos petroleros que incluso no se están usando. Infraestructura botada. Depende del sector, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, por ejemplo, en el sector agrícola en el Ecuador, tal vez ahí sí podemos decir que falta capital, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, producción agrícola en la Sierra Centro. ¿Cómo es la producción agrícola en la Sierra Centro del país, en el Ecuador? O sea, es de subsistencia. Es tan de subsistencia que la gente, ustedes habrán visto, saca sus productos a la calle para tratar de venderlos cuando no, cuando los mercados están mal. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que básicamente es una producción de baja capacidad, baja productividad, ¿no? Y de subsistencia. Entonces ahí podrías decir que falta capital. Pero en cambio, en otros sectores, ya les digo, aquí tenemos unas cuantas compus que están ahí. Ah, perdón. Problema de distribución, ¿no? Asignación por sectores, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿no? Universidades públicas. O sea, en otras universidades públicas matarían por tener un laboratorio así. Créanme, literalmente matarían. Al menos por llevarse una compu de estas, matarían, literalmente. El caso, compas, es que ya la historia real no es tan simple, ¿no? No es tan simple. Pero de todas maneras, si ven que la función Leontief nos acerca un poco más a una discusión un poquito más realista, ¿no? Al menos un poquito más, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que a priori, si no les digo nada más, no hay razones económicas para que estas medidas coincidan? O sea, no hay razón para pensar que esta producción potencial, empleando a toda la gente, coincida con la producción potencial usando todo el capital. O sea, tendríamos que explicar con más argumentos, ¿no? O sea, así como lo hemos dejado, no está todavía claro, ¿sí? Entonces, discutamos un poco más de esto, ¿no? Discutamos un poquito más de esto. Entonces, pensemos un momento en el producto potencial de pleno empleo, que estaba en la ecuación 1.9. Entonces, estaremos de acuerdo que esto va a restringir el crecimiento. ¿Y por qué lo digo? Por lo siguiente, veamos primero las ecuaciones rápido en la lámina. Entonces, para entender un poco cómo se restringe el crecimiento económico, digamos porque tienes un límite de gente, por ponerlo así, vamos a definir otra variable, vamos a definir la productividad laboral. Le vamos a utilizar la letra Q para esta nueva variable, ¿ya? Y va a ser equivalente a la ratio entre trabajo, entre producto y trabajo, ¿sí? Y va a ser la misma, vamos a asumir que es la misma, sea que se mide en términos efectivos o potenciales. ¿A qué me refiero? Entonces, verán, esta Q es una nueva variable que va a aparecer en nuestra teoría, en nuestra discusión teórica. Y es la producción, pero ahora la voy a dividir para el trabajo. Producción sobre trabajo. Entonces, si por ejemplo, digamos que estamos produciendo $1,000 en algún bien y hemos contratado a 50 personas, ¿cuánto es la productividad de cada persona? Muertos. ¿Cuánto? 20, ¿qué? Dólares por cabeza, por persona. Ya. Esa es la productividad, ¿no? Disculparán que use la letra Q mayúscula. Los símbolos le siguen igualito al libro de Blecker y Setterfield, ¿no? O sea, estamos en el capítulo 1 por si acaso. Entonces he tratado que los símbolos sean exactamente los mismos para cuando ustedes lean el libro, porque les va a tocar leer el libro, no creen que no, especialmente el capítulo que imagino ya habrán elegido para el trabajo final. Ya hemos de hablar de eso también algún día, la próxima semana, y hemos de conversar. El caso es que estamos de acuerdo, Q va a representar la productividad, ¿ya? Entonces, esta Q vamos a asumir que es la misma, sea que le mides de manera efectiva, o sea, midiéndole con los valores que ves en la economía, o también si le midieras de forma potencial. Digamos que en total no tienes 50, sino 100 personas. Digamos que en total hay 100 personas, pero estaban trabajando 50. Si trabajaran las 100, ¿cuánto sería la producción que esperamos? Entonces, si quieren, por acá, por este lado, está lo efectivo o lo real, lo que estamos viendo, lo efectivo o lo real, lo que tú ves. Este, en cambio, es el potencial.
Entonces repito la idea, ¿no? Imaginemos que tenemos un país con 100 personas, solo trabajan 50 y esas 50 producen 1000. Si en vez de que trabajaran 50, trabajaran las 100, toditas, ¿cuánta producción esperaríamos? El doble, ¿no? 2000. Es bien intuitivo, ¿no? O sea, si tengo el doble de gente trabajando, esperaría el doble de producción. Entonces, ese es el supuesto que vamos a manejarnos. Verán, esto tampoco es tan real, ¿no? O sea, si yo contrato al doble de gente, ¿será que obtengo el doble de producto? Depende, ¿no? Depende. Karl Marx tiene en El Capital unos capítulos en donde justamente habla de esto. Sí, él dice que a medida que se aumenta la escala de la producción, la gente puede cooperar y al cooperar la productividad puede subir más. Esto también lo decía Adam Smith. De hecho, Adam Smith tenía la idea de que a medida que concentras más gente para producir para un mercado más grande, puede ser más productivo, ¿sí? Por la cooperación. ¿Ya? Es como decir, imagínate que tú estás aquí solito produciendo un alfiler. Se han de haber oído el ejemplo del alfiler de Adam Smith. Claro, la división del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tengo uno solito produciendo alfileres? Aunque eso parece más cuchillo, pero bueno. eh, Machete, ya. Entonces, ¿qué decía? Vamos a Adam Smith, ¿ya? Para no citarle mucho a Marx, ¿ya? Porque después gente se resiente. Entonces, digamos que tienes aquí a una persona, ¿ya? Con un alfiler. Si tengo otra persona con un alfiler, ¿verdad? Hay dos opciones. Una opción es decir, ok, les contrato a los dos, pero están en cuartos separados. Ni se ven, ni saben que existen. La otra opción, ¿cuál es? Decirles, ok, tú que estás aquí vas a hacer la tarea uno, este otro va a hacer la tarea 2, y al final, entre los dos, sacan el alfiler. Entonces, ¿qué decía Adam Smith? Cuando tú les juntas a varias personas para producir en respuesta a un mercado más grande, va a surgir la división del trabajo. Y la división del trabajo aumenta la productividad. Entonces, ¿qué pasa? Este es un límite de la Leontief, en cambio. La Leontief asume que si tienes más gente, la producción crece en la misma proporción, la potencial, ¿no? ¿Sí? O sea, en pocas palabras, en una función de producción tipo Leontief, asumimos que este efecto de la división del trabajo no está incluido. ¿Sí? Entonces, tampoco es que es 100% perfecta, ¿no? O sea, como ven, toda teoría tiene su lado flaco. Entonces, en este caso, el lado flaco de la Leontief. Ahora, claro, no es que la Cobb Douglas tenga esto tampoco, ¿no? Sí, pero ¿cómo sería una función de producción a lo Adam Smith? Sería interesante, ¿no? No estoy muy seguro si habrá existe algo así. Pero bueno, en todo caso, creo que se entiende las ecuaciones que están acá, ¿no? Entonces, la ecuación 11, productividad laboral. Ecuación 12, productividad laboral medida, pero en términos potenciales. Ya. Ahora, escribamos las tasas de crecimiento. Si yo aplico log diferenciación, ¿cómo quedará esto? Entonces, verán, quiero que nos concentremos primero en los nombres. Entonces, en el libro de Blecker y Setterfield se acostumbra a hacer esto. ¿Se acuerdan ustedes qué significaba Y gorro? ¿Qué significaría el Y gorro? N. Sería la tasa a la que crece este numerador, ¿no? Ejemplo, 5%. Entonces, en el libro de Blecker y Setterfield van a encontrar que al Y gorro N, ¿sí? A ese Y gorro N, que es del 5%, a veces se le pone Y en minúscula, ¿sí? Entonces, la Y minúscula en algunas ocasiones va a significar lo mismo, tasa de crecimiento. ¿Sí? Sino que como ustedes se van a enfrentar al libro de Blecker y Setterfield, necesito que se acostumbren un poco a su simbología. Yo lo hubiera dejado Y gorro y se acabó, ¿no? Pero ya ellos usan esa simbología, entonces nos acoplamos. Entonces, es lo mismo. Entonces, cuando ustedes vean esta Y minúscula, se refiere a la tasa de variación de la Y mayúscula. ¿Sí? Lo mismo pasa con la N, ¿no? Entonces, si digamos que N crece un 2%, entonces N gorro, ¿no? Sería 2%, que equivaldría a esta N minúscula. ¿Sí? Entonces sí me entienden la idea, ¿no? O sea, básicamente en el libro se acostumbra a estas variables con gorro también ponerles como minúsculas. Y aquí la Q, ¿cuánto sería Q? Ya esto ya podrían responder. ¿Cuánto sería Q en este ejemplo? Q gorro, mejor dicho. Disculpa, Q gorro. ¿Cuánto es Q gorro? Tururum, tururum. 3%, ¿no? Gracias. Sí. 3% ¿de dónde vendría? De la resta, ¿no? Entonces sería 5% menos 2% igual 3%, ¿no? Recuerden que si nosotros hiciéramos luego diferenciación, ¿cómo quedaría? Sería Q gorro igual Y gorro N menos
N gorro, ¿no? ¿Sí? Eso vendría de acá. Como Y gorro N es 5% y la otra es 2%, la resta me da 3%. Aquí un paréntesis rápido. Cuando uno es profe, a veces pasa el efecto Dora la exploradora. ¿Sí? Solo se siente como Dora la exploradora. ¿Cómo era el programa de Dora la exploradora? Yo nunca he visto, ¿verdad? Pero me han contado, ¿no? La protagonista creo que hace una pregunta, se queda callada como imbécil. Sí. Y después responde, ¿no? ¿Y cuánto es el cuborro? Se calla. Sí, 3%, y así, ¿no? Bueno, en virtual pasaba mucho, en clases virtuales, en pandemia. ¿Sí? Entonces ahí uno hablaba y si esperaba que respondan, chuta, ahí moría la clase, ¿no? Entonces uno mismo tenía que... Sí. ¿De acuerdo? Entonces, pero se entiende la idea, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar los términos con gorro por minúsculas, ¿sí? Y si combinamos eso, al final podemos escribir esta ecuación, que es bien obvia, ¿no? O sea, creo que es bien evidente, ¿no? O sea, como decíamos, aquí, si esto le log diferenciamos, nos quedaba que Q gorro es igual a Y gorro N menos N gorro. De aquí puedo despejar la Y gorro N. Y gorro N, entonces, ¿qué va a ser igual a Q gorro? Y este menos N gorro pasa a sumar. Entonces sería más N gorro. Y pasando las mayúsculas a minúsculas, ¿qué nos queda? En vez de Y gorro N, Y N minúscula igual, en vez de N gorro, N minúscula más, y en vez de Q gorro, Q minúscula. Sí, nada del otro mundo. Pero la parte económica es la que me interesa. ¿Qué es esto? ¿Qué es este Y minúscula N o Y gorro N? Es algo que se llama la tasa natural de crecimiento. ¿Sí? La tasa natural de crecimiento. Entonces, miren, primerito, ¿de dónde viene? Viene de un producto potencial. ¿Se acuerdan que Y es producto potencial? ¿Qué cumplía este producto potencial? Era el producto que se lograba cuando, ¿qué pasaba con la tasa de empleo? ¿Cuánto era la tasa de empleo en ese caso? 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo este resultado? Hay una tasa de crecimiento de la economía y solo una que empata con el pleno empleo. Y esa es la tasa natural de crecimiento. Es una tasa en donde, ¿de qué depende el crecimiento económico? Sí o sí depende de dos factores. ¿Qué es N? ¿O de dónde viene esta N? Esta viene, recuerden, del N gorro. El N gorro era la oferta laboral o la PEA, ¿no? La población económicamente activa. Entonces, el 1 es el crecimiento de la PEA. Digamos que la PEA crece 1%. ¿Cuánto crece la PEA en el Ecuador? La población económicamente activa. Menos del 2, creo. El problema es que no tenemos ni censo confiable para este país, ¿no? Hechos los interesantes con inteligencia artificial, Python, que ecuaciones, sí saben que todo esto son ecuaciones diferenciales, ¿no? Con derivadas y todo, y no tenemos ni un censo. Ya, asumamos que es ya, pongámosle 1,5 ya más o menos. 1,5 sí, que quede cierto grabado en YouTube, sí, sí, ya. Que hablo en YouTube. Ah, eso les iba a decir, todos estos videos probablemente les subo a mi canal de YouTube. El profe tiene canal de YouTube. Entonces probablemente estos videos también les suba y les pase la lista para que se les haga más fácil, ¿no? Y ahí se suscriban también, ¿ya? Sí, y le den like y toda esa hueva. Sí, y es gratuito, ¿no? Me da ganas de poner comerciales. De hecho, voy a hacerle una publicidad rápida a mi canal de YouTube. Ahí tengo un video de 5 horas de cómo hacer modelos bar usando R, para los que les gusta la econometría. Modelos vectoriales autorregresivos, ya, utilizando R. De hecho, tengo un curso de series temporales de 50 videos, ahí, época de pandemia. Y otros cursos. Entonces, quien quiera puede ir a mi canal. Está ahí botado, pero bueno, que le sirva. En todo caso, ese N gorro, decíamos, era la PEA, ¿no? La oferta laboral. Y en cambio, ¿qué es el Q minúscula o Q gorro? La tasa de crecimiento de la productividad, ¿sí? La productividad laboral. Digamos que es un 2% productividad. Entonces, miren, si te dicen, en un país, la población económicamente activa crece 1,5% y la productividad crece 2%, ya de inmediato sabemos cuánto es esta tasa natural de crecimiento. ¿Cuánto es? La suma. 3,5%. Es decir, máximo, la economía puede crecer 3,5%, ¿sí? Si queremos que la tasa de empleo se quede intacta, ¿sí? Ya vamos a probar eso con más calma, pero esa es la idea de la tasa natural de crecimiento, ¿sí? Entonces, la tasa natural de crecimiento es una tasa que depende de factores de oferta o de demanda. ¿Qué son estos, compas? Factores de oferta o de demanda. Oferta, ¿sí? Son factores de oferta.
La PEA es oferta, o sea, tiene que ver con cuestiones demográficas incluso. Y productividad tiene que ver con las empresas que producen y se supone que eso tiene que ver con la tecnología, oferta. ¿Sí? Aunque en los modelos que vamos a estudiar, vamos a ver cómo estos factores también se pueden combinar con demanda. ¿Sí? Ya vamos a ver unos modelitos donde eso se puede hacer. Pero bueno, ya vamos al Python, ¿no? Pero lo importante entonces es entender, ¿no? La tasa natural de crecimiento. De hecho, el primer autor o el autor que le dio más énfasis a este concepto fue Roy Harrod, ¿sí? Justamente recuerden que Harrod es uno de los primeros que luego de que Keynes saca su teoría dice, a ver, veamos si podemos llevar la teoría de Keynes a largo plazo. Entonces, para la teoría de Harrod, que ya hemos de ver, aparece este concepto, ¿no? De tasa natural de crecimiento. Entonces, esta tasa natural es el crecimiento máximo alcanzable a largo plazo, dados la productividad y oferta laborales creciendo a sus propias tasas, Q y N minúsculas. Entonces, quiero que nos fijemos que la tasa natural es justamente la que vuelve constante a la tasa de empleo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Para anotar eso, veamos a qué es igual la tasa de crecimiento efectiva. ¿Ya? Entonces, miren esto primero. Entonces, hay dos tasas de crecimiento. Una es la potencial o natural, la otra es la efectiva. ¿Sí? Entonces, uno al inicio se pierde con estos términos, entonces vamos con calma, ¿no? Entonces, no se olviden, este y era potencial, ¿se acuerdan? Eso venía de la ecuación y igual a otro color. Ya. Entonces, eso venía de la ecuación y igual y sobre n. ¿Se acuerdan? No, ¿qué estoy hablando? ¿De dónde salía la y? ¿Se acuerdan? Que era igual y. Sí, el producto potencial, ¿de dónde salía? En el pleno empleo. ¿Y cómo era la ecuación de y? Ya, esa era una opción, ¿no? Utilizando la Leontief, n sobre a sub 0. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan? No, esto es el caso en el que yo digo que L es igual a N, ¿no? ¿Sí? Pero también recordarán que había otra. La productividad era igual a Y sobre L. ¿Se acuerdan que esta era la productividad, no? Esta productividad, cuando hay pleno empleo, ¿a qué se vuelve? Y, Q igual, YN sobre N. Entonces, en realidad viene de acá, ¿no? ¿Sí? De aquí sacamos la tasa natural de crecimiento. ¿Sí? Desde de acá. Pero es buena observación, ¿no? De hecho, sí ven que es parecida a la ecuación con la de Leontief. ¿Sí? Guardan semejanza. En cambio, ¿qué es la tasa de crecimiento efectiva? Es la que realmente vemos. ¿Sí? Entonces, si ven, hay dos. La natural es la que lograríamos con pleno empleo. En cambio, la efectiva es la que vemos ya en el mundo real. Entonces, ¿qué sucede? A ver, borrar. Ya limpiemos. Entonces, verán, sucede lo siguiente. A ver, quiero explicar esto en limpio. Y hagámosle una lámina en limpio. Es lo mismo, sino que voy a explicarlo un poco más en limpio. Entonces, verán, de nuevo. Recuerden ustedes que teníamos la productividad, que habíamos dicho es cuánto se produce versus cuánto se contrata de trabajo. Esto también se podía escribir en términos potenciales. Q es igual, si contrato a toda la gente ya no es L, sino es N, pero ya no tengo Y, sino YN, producto potencial. Si esto le pasábamos a log diferenciación, quedaba Q gorro igual Y gorro N menos N gorro. O si le pasábamos de mayúsculas a minúsculas, quedaba Q igual YN menos N minúscula. Y de aquí si yo despejo la Y, me queda YN igual Q más N. Y esto es a lo que le estamos llamando la tasa de crecimiento natural o tasa natural para hacerlo más compacto. Tasa natural, recuerden que esto viene de Harrod, de Roy Harrod, ¿no? 1939. Ahora, quiero que se imaginen la ecuación del empleo. ¿Cuál era la ecuación del empleo? Habíamos dicho que era L sobre N. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, en esta ecuación de empleo, ¿sí? En esta ecuación de empleo, ¿qué pasaría si yo le multiplico y le divido por Y? Arriba y abajo. ¿Cómo quedaría? Entonces, miren que aquí me va a quedar lo siguiente. O sea, si yo hago esta operación, E puede ser escrita de esta forma, ¿no? Em, vamos a ver si lo hago. No quiero hacerlo sencillo. No le demos mucha vuelta ya. ¿A qué es igual uno sobre Q? A pasar rápido. Si Q era Y sobre L, ¿qué es uno sobre Q? L sobre Y. ¿Y dónde tengo L sobre Y? Si ven que está acá, ¿no?
Entonces, ¿a qué puedo escribir la tasa de empleo? ¿A qué es equivalente? A Y sobre N por Q. Sí, porque el Q quedaría abajo, ¿no? Porque es la inversa. L sobre Y, ¿están de acuerdo? Sí. Si esto le paso a log diferenciación, ¿cómo quedaría el resultado final? E gorro igual Y gorro menos, como aquí es un producto, se imaginan que cuando haga logaritmo se vuelve suma. Pero como están abajo, entonces los dos restan. Entonces sería menos n gorro y menos q gorro. Pasando estos de acá minúscula, ¿qué me quedaría? E gorro igual y menos n menos q. ¿Están de acuerdo? Si alguien se pierde aquí, por favor me avisan, que creo que no es gran cosa, ¿no? Entonces repito, ¿no? Teníamos la definición de tasa de empleo, E igual L sobre N. Multipliqué y dividí para Y. Luego, me fijo que aquí tengo L sobre Y. ¿Pero qué es L sobre Y? L sobre Y es la inversa de Q. O sea, es 1 sobre Q. Entonces, como me doy cuenta que es la inversa, es igual a esta Y que sobró, esta N que sobró, ¿sí? Y en vez de L sobre Y pongo la Q, que viene de acá. Luego, log diferenciación para sacarle en tasas de variación. Quedó E gorro igual Y gorro menos lo que está abajo, menos N gorro menos Q gorro. Y esta Y, N y Q les puedo reemplazar por minúsculas. Y menos N menos Q, que sería la E gorro, que es la ecuación que está acá. E gorro igual a Y menos N menos Q. Ya vamos a hacer esto en el Python, pero si ven que esto ya está más elaborado, ¿no? Fueron algunos pasos, ¿sí? Hacer esto en el Python es un dolor de cabeza, porque si ven que aquí uno puede hacer hasta medio en desorden, ¿no? Despejas, reemplazas y ya. En cambio, en el Python, ¿qué crees que te exige? Te exige ser súper ordenadito. Sí, ya lo vamos a ver en códigos. Pero primero saquemos el resultado a nivel económico, que me interesa más. Entonces, ¿se parece esto a la tasa natural? ¿Cuál era la fórmula de la tasa natural? Y n era igual n más q. Entonces, si ven que está parecida, ¿no? O sea, ¿qué términos están ahí? Tengo y, aquí y n, nq, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Si aquí asumimos un escenario hipotético, hipotético, ojo, no puede, no va a ser igual, pero es un escenario hipotético, en donde la tasa efectiva, ¿se acuerdan que la Y es la efectiva, la que vemos en el mundo real? ¿Qué pasaría si esa Y efectiva se iguala a la natural? ¿Qué pasaría con la tasa de empleo? El E gorro, ¿sí? Se vuelve cero. Porque están de acuerdo. O sea, ¿qué estoy diciendo? En un mundo hipotético, en ese escenario hipotético, digo, ¿qué tal si el Y llega a su tope? Y es igual a YN. Pero por la cuestión que está acá al lado, sé que eso es N más Q. Y ese N más Q, ¿con cuáles se van a eliminar? Con los que están acá al lado, ¿no? Sí, o sea, volvamos acá. Aquí estaba más limpio. Entonces tengo esta situación. Ahora digo, asumo que esta Y efectiva coincide con la Y natural. Entonces, en ese caso, el E gorro va a ser igual, la Y va a ser ahora Y natural, ¿verdad? Menos N menos Q, ¿sí? Entonces, el E gorro es igual, entonces en vez de Y natural, habíamos dicho que era Q más N, pero nos quedó menos N menos Q. Conclusión, el E gorro se vuelve cero, pero ¿qué significaba que E gorro sea cero? ¿Qué pasa con la E? La E se volvió constante. Entonces acabamos de demostrar, ay, la mega demostración. Acabamos de deducir, sí, eso sería más justo. Acabamos de deducir que si la economía creciera al mismo ritmo de la tasa natural, la tasa de empleo se quedaría constante. Igual a uno. Esto es interesante, ¿verdad? No necesariamente. Una cosa es que sea constante, otra es que haya pleno empleo. Pero por lógica económica, ¿qué esperaríamos? Que sí, pero por lógica económica, ¿no? ¿Sí? Entonces, si somos hiper rigurosos, la tasa natural no es de pleno empleo. La tasa natural es de empleo constante, ¿sí? Pero lo más usual es que eso pase sobre todo cuando hay pleno empleo, ¿sí? Entonces, todo lo que acabo de decir está en la lámina. Claro, no va a pasar, por eso es que se habla de un escenario hipotético. ¿Y por qué no va a pasar? Ya vamos a ver por qué no va a pasar. Pero primero, saquemos lo mismo ahora en el Python, ¿no? Aquí. Vamos a ver. Entonces, verán, ¿cuál es nuestro objetivo? Lo mismo que hice acá, más desordenado, ¿sí? Ahora veamos cómo lo hacemos en Python más ordenadamente. ¿Por qué me interesa esto? Porque se supone que ustedes en el trabajo final deben crear su propio modelo, ¿sí? Deben crear su propia teoría económica, ¿sí? No sé qué irán a hacer, pero
Ya me da miedo, ya. Me emociono. Ah, ideas chéveres. Me dicen como que fuera profe nuevo. Verán, ya tengo casi 10 años trabajando en la docencia económica y esas cosas. Así que, sí, cada grupo es lo mismo, ¿no? Vienen con una emoción al inicio y al final están apurados por mandar antes de que pase el plazo final. Ya me lo conozco, es histórico. Sí, sí, no. Eso también dicen. ¿Cómo es? This time is different. ¿Han oído esta frase? Esta frase la decían a cada rato en Wall Street. Cada que se emocionan y parece que hay una burbuja financiera, dicen, no, 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 calma, esta vez es diferente. This time is different. Sí. 3 doritos después. Sí, tal cual, ¿no? 3 doritos después. Otra burbuja financiera. Ah, pero esa sí es diferente. ¿Y saben qué es lo peor? Que este es el título de un libro. This time is different. De dos autores. Los nombres exactamente son Carmen Reinhardt y Rogoff. No sé si han oído hablar de estos autores. Es un libro sobre la historia de las crisis financieras. Sí, sí, así se llama el libro. This time is different. Ah, sí. Ah, claro, no. Ah, sí. Ah, ya. Sí. Se nota que somos de la misma. Llegan hasta la del 2008-2009. Porque más o menos por eso, en el 2000, ¿qué año es el libro? ¿2010 o 13? Déjenme confirmar. Uy, fecha de publicación 2009. Sí, pero sí llegan casi a la... Sí. Carmen Reinhardt, ella sobre todo se dedicó, bueno, los dos en realidad se han dedicado full a investigar el tema de las crisis financieras. Es un mega librote de la historia de las crisis financieras. Sí. Pero es bien interesante porque tienen crisis financieras en Estados Unidos, también creo que tienen en otros países del mundo, por ejemplo en Latinoamérica, creo que también tienen algunas. Y así de varios lados, ¿no? Entonces, no tanto, un poco, sí, un poquito. Pero no, sí se puede hacer una lectura rápida incluso con ChatGPT. Sí. Entonces ya mañana ya saben de qué se trata ya. Bueno, en todo caso, así como ellos, ¿no? Esta vez es diferente. Esperemos, ojalá con ustedes se inspiren y ya les voy a mandar el enlace a la revista que quisiera ver si pueden mandar el artículo. Fuera buenas. Ya. Sí, para que tengan ya su primera. Sí saben que si es que ustedes publican eso, después pueden usarlo en su tesis, ¿no? Como parte de su tesis, un capítulo se publicó. Usualmente eso hacemos en el doctorado, pero quién sabe, algunos de ustedes más precoz, son precoces y por lo que veo unos más precoces que otros, pero bueno, ya. Sigamos, compas. A ver, lo mismo que hicimos hace un rato, hagámoslo ahorita en Python, ¿ya? Entonces, a ver, primero, ¿qué se está haciendo? A ver, ya he hablado mucho. ¿Qué se está haciendo en este bloque que estamos viendo ahorita? No haya dónde estar comentarios, pues se nota. Qué bueno. ¿No? Capaz que debería mandarles. Hacemos sorteo y el próximo capítulo programa a alguno de ustedes. Ahí, a eso fuera chévere. Ya se me va a ocurrir algo. Un taller chévere. Bueno, entonces verán, empezamos con esto, ¿no? Vamos a crear YN. Recuerden que YN era el producto potencial, ¿no? De pleno empleo. ¿Sí? Y como siempre, le aclaramos a Python que esto es una función que depende del tiempo. Y a la vez también programamos la tasa de crecimiento, el YN-hat, ¿sí? Repito, esto, como les decía en la clase de ayer, pueden poner cualquier nombre, pero yo les recomiendo que le pongan siempre hat, porque como ven, las variables van a crecer bastante, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas variables tenemos hasta ahora? Déjenme ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Ya me perdí. ¿Dónde están las variables? Aquí está, ya. Entonces, hasta el momento tenemos alfa cero, alfa uno, balance, ecuación, así ven, ¿no? Por eso mismo les recomiendo full que se acostumbren a esto, ¿no? Poner, por ejemplo, las ecuaciones así. Entonces, si ven que las ecuaciones son fáciles de encontrar y van a empatar con las láminas de PowerPoint. Otra cosa que les recomiendo es que las ecuaciones, ustedes hagan un resumen solo de las ecuaciones en una hojita aparte.
De hecho, ¿quién les puede hacer ese favor? Yo les mandé ya unas láminas. ¿Quién nos puede dar pasando las ecuaciones a una hojita aparte? Y nos manda a todos al grupo. ¿Quién quiere? ¿Sí? Ya, gracias. No voy a dar puntos por eso, por si acaso. No. En fin, sigamos. Entonces, cargamos y n hat. Recién estamos creando los objetos, ¿no? Luego vamos con las ecuaciones. Entonces, ¿qué dice la ecuación 9? Entonces, la ecuación 9, subamos un poquito el zoom. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo la ecuación 9? Ya, entonces, la ecuación 9 me está diciendo, voy a igualar yn con n sobre a sub 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, aquí teníamos la definición del producto potencial usando los coeficientes de Liontiev, ¿no? Eso con yn. Y en cambio, la ecuación 10 era yk, que venía de k sobre a1. Entonces, ¿se acuerdan, no? Esto venía de la función de Leontief, asumiendo que es un factor u otro factor el que nos limita. ¿Sí? Entonces, esto ya lo vimos, ¿no? La parte económica ya está. Luego, ¿qué hicimos? Definimos la productividad. Entonces, si ven que igual, ¿no? Aquí defino que es Q y que es Q hat. Entonces, ambas son funciones del tiempo. Y luego definimos las ecuaciones para la productividad laboral. Entonces, miren cómo aquí construí dos, ¿no? Entonces, asumimos que, por un lado, en la ecuación 11, Q es igual a Q sobre, perdón, a Y sobre L. Y en cambio, en la ecuación 12 hacemos que Q sea igual a YN sobre N. ¿Sí? Entonces, cargamos eso. Ya, listo. Luego, aquí viene el YN minúscula. Entonces, aquí estoy renombrándole, ¿no? Voy a crear un objeto que le va a renombrar a la tasa de crecimiento natural. Y luego sacamos la ecuación 13, donde hacemos esto, ¿no? YN hat se iguala con YN minúscula. Y aquí está el resultado. Sí. Una de las pocas cosas que no me gusta, no sé si se fijan, por ejemplo, hagámosle un poco más de zoom aquí. Si ven que el gorro queda medio fuera de... No, no queda justo sobre la Y, ¿no? Sí. Lo que pasa es que le está leyendo todo, ¿no? Y N y a todito le está poniendo el gorro. Sí. Por eso es que les queda en la mitad. Ya. Sí. Iba a arreglarlo, pero ya me dio pereza. Más bien, si alguien quiere, nos cuenta cómo se arregla eso. Ya. Ahí nos cuenta. Ya. Trivialidades. Vamos a lo importante. Entonces, si ven cómo ya le cambié el nombre a la tasa de crecimiento natural. Luego en la ecuación 14 hacemos lo mismo con el n gorro, ¿sí? N hat igual a n. Y en la ecuación 15 hacemos lo mismo con la q. ¿Ya? Nada importante, ¿no? Solo cambio de nombres. Listo. Luego pasamos a deducir. Aquí se pone la cosa ya un poco más interesante. Sacamos la tasa de crecimiento natural. Entonces, verán, lo hice por pasos. Lo pude haber hecho de golpe, ¿no? O sea, un solo grupo de comandos ya, pero está por pasos para seguir practicando también el Python, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo primero? Entonces, tratemos de interpretar estas líneas de código. Está hecho paso a uno. Primero dice que log diferenciamos la ecuación 12. ¿Qué era la ecuación 12? ¿Dónde está la ecuación 12? 14, 13, 12. Ya, la ecuación 12 era esta de acá, ¿no? Productividad en términos de producto potencial, Q, Y, N, Y, N. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta línea de código? Digo, ok, tomamos la ecuación 12 y le aplicamos la diferencia con logaritmos, ¿sí? La log diferenciación de la ecuación 12. Entonces, volvamos a escribir la ecuación 12, ¿no? Q era igual a YN sobre N. Entonces, esta primera línea que está acá, le va a transformar esto a ¿qué cosa? Si somos estrictos, ¿en qué se va a transformar? Se va a transformar en Q punto sobre Q igual Y punto N sobre YN menos N punto sobre N. Eso va a ser esta línea de acá, ¿no? Sí, esta que estamos aquí. ¿Y cuál problema vamos a tener cuando hagamos eso? Que nos quedan los puntos. Y si ven que esto ya cada vez, como las ecuaciones van a crecer, tener esto en puntos se vuelve más incómodo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que de aquí pasemos a los gorros, como están acá ya. Entonces, para eso que estamos haciendo, estamos usando esta función, fam.toHat, que ya vimos en la clase de ayer. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Coge todo lo que está con puntos y les transforma a gorros. Y aquí recuerden que para usar esta función había que aclararle qué términos se deben transformar de puntos a gorros. En este caso es la Q, Y, N y el N, ¿no? Entonces, si ejecutamos todo, teníamos ya aquí la ecuación. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, aquí borro la N? Entonces, si no pongo la N, ¿cuáles se transforman? Solo se transforman Q y N, pero en cambio N quedaría con los puntos, ¿no? N puntos sobre N. Coma N.
Ya, listo. Ahora, eso con respecto a la ecuación de acá, ¿no? Luego cambiamos los nombres. Entonces, para cambiar los nombres que estamos haciendo. Entonces, verán, es un sistema de ecuaciones en definitiva, ¿no? Teníamos la ecuación Q gorro igual Y gorro N menos N gorro. ¿Esta qué ecuación dijimos que es la anterior? ¿Qué número era? La 16A, ¿no? Sí, solo esta voy a explicarle así, ya las otras voy a ir más rápido. 16A. Entonces, esta sería la ecuación 16A. Está con nombres que aún no quiero, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que plantear ecuación o buscar las ecuaciones donde nos decíamos que Q gorro era igual a Q, N gorro era igual a N y Y gorro N era igual a Y minúscula N. ¿Cuáles son? O sea, a ver, Q gorro, a ver, ¿dónde estaban? Arriba estaban, ¿no? Aquí están. Entonces, miren, por ejemplo, la ecuación que planteaba Y gorro N igual a Y N minúscula era la 13. Pues esta es la ecuación 13. Ya, la del, ¿cuál sigue? La del N. N gorro igual a N es la 14. 14. Y la 15 es para la Q. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en términos ya más instrumentales para cambiarle los nombres? Bien, entonces miren, lo que se tiene que hacer es un sistema de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos estas 4 ecuaciones, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que estamos usando esta función que recordarán era para resolver ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Tomo la ecuación 16A, que era esta que está del paso anterior. Tomo la ecuación 13, que nos decía que y gorro n era igual a n. Tomo la ecuación 14, que era n gorro igual a n minúscula. Y la ecuación 15. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar todito como que fuera un sistema de ecuaciones. Y tenemos que indicar qué resultados o qué variables queremos despejar. Entonces, quiero que se imaginen el proceso en su cabeza. ¿Ya? Entonces, más o menos viene así. ¿Ya? ¿Cuál sería la idea? Tomo la ecuación, vamos desde el final. Tomo la ecuación 15. ¿Cuál es la ecuación 15? Esta, ¿no? Y de la ecuación 15, ¿a quién quiero eliminar? O sea, ¿cuál quiero que ya no aparezca en mi resultado final? Qgor. ¿Están de acuerdo? Porque ¿cuál es mi resultado final? Mi resultado final es el que está aquí. Entonces, como yo quiero que desaparezca Qgorro, despejo Qgor o Qhat. Entonces, si ven, ¿no? Entonces, de la ecuación 15, ¿a cuál término me ayuda a eliminar? O sea, con la ecuación 15 me deshago de Qgor. Luego, la ecuación 14, ¿a quién me va a ayudar a eliminar? Entonces, la ecuación 14 al n-gorro. Entonces, por eso es que yo reemplazo el n-hat, o mejor dicho, despejo el n-hat. ¿Sí? Entonces, si se imaginen, es como hacerlo a mano, ¿no? Entonces, es como que a mano tú estás despejando el Q-gorro, despejas el n-gorro, y obviamente, ¿cuál tocaría despejar adicionalmente? El y-gorro, ¿no? O sea, el y-gorro n. Y ese es y-n-hat. ¿Sí? Entonces, cuando yo despeje, ¿cuál quiero que sea mi resultado final? Entonces, mi resultado final, en cambio, quiero que sea el y n minúscula, ¿sí? Que se va a obtener de la ecuación 16A. ¿Sí? Entonces, más o menos esta lógica quiero que le vean para todo lo que viene de aquí en adelante en el curso. Las, las variables que están a este lado casi siempre van a ser los que quiero ir eliminando. Voy a eliminar QHAT con la ecuación 15. Voy a eliminar NHAT con la 14. Voy a eliminar YNHAT con la 13. Y el resultado final es la primerita, ¿sí? La YN, que quiero que quede y va a salir gracias a la ecuación 16A. Entonces, si se fijan, son 1, 2, 3, 4 ecuaciones, 4 variables. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver esto y para resolverlo primero quiero hacerlo, a ver, quiero borrar esto. Ya. Resolvamos esto quitando los subíndices, o sea, quitando estos ceros. Shift, Enter. Entonces, ¿qué nos da como resultado si no le pongo esos filtros? Entonces, si ven que me da todo el sistema. Entonces, ¿qué está haciendo aquí la función? Despejó Qgorro. Da lo mismo, ¿no? Pero internamente ya sabe que Qgorro hay que despejar. Entonces, si ven, ¿no? Despejó Qgorro, despejó N-gorro, despejó Y-gorro N. ¿Y luego qué hizo con esos despejes? ¿Dónde los reemplazó? Los reemplazó en la ecuación 16A para despejar YN. ¿Sí? Entonces, si ven que no es tan trivial, ¿no? El cambio de nombre de variables implica armar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y ya, pues, ponerse a resolver el sistema y tener un poco la idea de qué variables hay que ir eliminando, ¿sí? Uno pudo haber dicho, ¿por qué nos complicamos tanto y no solo les llamábamos desde el inicio así y se acabó, ¿no? ¿Sí? Hacemos esto porque ya en su momento habrá modelos muy grandes, grandes, o sea, ya de 20 ecuaciones, cosas así.
Entonces, en esos modelos siempre lo mejor será tener toditas las ecuaciones, porque ¿qué pasa si ya no quiero llamarle Q, sino que le quiero llamar Z? ¿Qué tocaría hacer? ¿Te vas a la ecuación? No, ¿a cuál ecuación habría que ir? Solo te vas a la ecuación 15 y en la ecuación 15, aquí en vez de poner Q, pondríamos Z. Pero obviamente habría que crear el objeto Z, ¿no? O sea, habría que indicar que existe un objeto Z, luego le cambias la Q por Z y el resto le corres. Entonces, por eso es que nosotros hacemos así, porque de esa manera nos da la chance de cambiar cuando queramos los objetos. ¿Qué tal si quiero asumir? Ya, quiero asumir que el Q gorro es igual a una función del tiempo, una función sinusoidal. Aquí podemos poner senos o cosenos. Solamente tendría que poner aquí seno. De hecho, pongámosle, ¿no? Total. En vez de Q, vamos a dañarle un ratito y digamos que esto es sp punto seno de el tiempo. Sí, seno de t. Veamos cómo se daña, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que ahora, solo para probar, ¿no? Le puse ahora que estoy asumiendo que la tasa de crecimiento de la productividad sigue la función seno. ¿Ya? Es más por hacer un ejercicio matemático. Entonces, miren, como todo lo demás está automatizado y está en orden, ¿qué va a pasar? Aquí el cuboro no pasa nada y cuando haga los reemplazos, si ven que ahora ya quedó seno directamente en la respuesta. ¿Sí? Por eso es que nosotros hacemos todo este paso así un poco tedioso, ¿no? Para que cuando queramos cambiarle los supuestos a un modelo, solo vamos al lugar que necesitamos y le cambiamos. Entonces pongámosle Q. Ya, y todo está automatizado. Entonces el resultado de la función, como ven, en realidad es todo un sistema, ¿no? Son tres ecuaciones, son cuatro ecuaciones, pero obviamente la que nos interesa es la primera. Entonces recordarán que aquí hacíamos un filtro, ¿no? Primero escogíamos cero, porque aquí, como saben, esto pudo haber tenido dos respuestas si era no lineal. En este caso hay una sola respuesta, pero de todas maneras ya le dejamos ese cero para sacar la primera respuesta. Y el otro, en cambio, es para indicar que de la primera solución sacamos el primer término, o sea, la primera ecuación. ¿Sí? Y ahí ya tenemos la ecuación que buscamos. Pues, ¿cuál es mi recomendación? Practiquen. Vayan viéndole estos códigos, porque ya mismo cuando lleguen los talleres, yo les daré a mano un modelo y les diré, programen, resuelvan y programen. Entonces, ¿qué tocará hacer? O sea, ustedes tendrán que copiar y pegar códigos de acá. ¿Sí? Entonces, para que de a poquito vayan preparándose. Pero bueno, este fin de semana no. Este fin de semana, por chéveres, este fin de semana no les voy a molestar, pero desde el próximo ya hemos de ver, ya hemos de ver. Ya no se estresen, ya. No se estresen mucho. Bien, entonces, ¿qué más teníamos? Ya tenemos la tasa natural para ir terminando. Eh, Luego, la tasa efectiva, ¿no? Entonces, la ecuación 17, ¿qué está haciendo? La ecuación 17 dice, ok, ahora asumamos que Y es simplemente un objeto, es la tasa de crecimiento efectiva, y Y hat va a coincidir con Y, es la ecuación 17. En la ecuación 18, ¿qué estamos haciendo? Entonces, igual estamos haciendo por pasos la 18. Entonces, miren qué estamos haciendo. Ahora ya más rápido. Entonces, en la ecuación 18, primer paso, queremos sacar la tasa de empleo. Entonces, para sacar la tasa de empleo, ¿qué estoy haciendo? ¿Se acuerdan que la ecuación uno venía de la tasa? Justo nos daba la tasa de empleo. Sí, la ecuación uno era E igual Y, ya, E igual L sobre N. Esa sería la ecuación uno. En cambio, ¿qué hacía la ecuación 11? La ecuación 11 era la de la productividad. Q igual a Y sobre L. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Primerito es el despeje que no sé si se acuerdan, yo hice por acá. Este no. O sea, esto de tomar la ecuación de empleo y luego pasarle a ecuación con productividad. Entonces, lo mismo se está haciendo acá. Entonces, aquí tomo la ecuación uno, tomo la ecuación 11 y luego le pido que, ¿qué término quiero eliminar de mi resultado final? La L. Entonces, despejo la L y quiero que el resultado final sea con la E. Entonces, me queda la E, ya no va a estar la L, sino que en vez de L va a reemplazar por NQ. Lo que hicimos a mano. ¿Ya? Luego, aquí tenemos otros pasos. ¿Qué está haciéndose aquí? Entonces, lo que hicimos luego es, tomamos esta ecuación del paso anterior, la 18a, derivamos respecto al tiempo y le pasamos de puntos a gorros. ¿Y qué valores queremos reemplazar de puntos a gorros? E, Y, Q, N. Y me queda esta ecuación, que si se fijan, se parece a la que está acá. Es esta, miren. E gorro igual, Y gorro menos N gorro menos Q gorro. Es la misma, ¿no? Solo está cambiado el orden. El siguiente paso es pasarles a minúsculas, buscando las ecuaciones que tenían las minúsculas, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes saben que 18 veces ya del paso anterior
Estas de acá, en cambio, me permiten cambiar de mayúsculas a minúsculas. Ahí está la ecuación. Y finalmente, bueno, planteamos el escenario hipotético. ¿Cuál era el escenario hipotético? Asumíamos que la tasa efectiva coincide con la natural. Ese escenario hipotético era el escenario hipotético que pusimos acá. ¿Ya? Y finalmente aplicamos el escenario hipotético. Entonces, al aplicar el escenario hipotético que estoy haciendo, estoy tomando la ecuación 16 y 18 y 19 que venían de los pasos anteriores, ¿no? Sí, entonces al final me sale el egorro igual a cero. Eso coincide con lo que hicimos acá. Egorro igual a cero. Constante. ¿Sí? Ok, entonces, como notarán, ya más o menos creo que están cachándole o lo van a irle entendiendo el objetivo de este curso. Por un lado tenemos el desarrollo a mano y por el otro lado, ¿cuál es nuestro objetivo? No solo entender el desarrollo a mano, sino luego ver cómo eh, automatizar, ¿sí? Repito, eso queremos para después cuando cambiemos los supuestos del modelo, se pueda hacer de manera automática, ¿sí? Y ya mismo les va a tocar a ustedes, tal vez desde la próxima semana que hagamos los primeros talleres. Y más importante que eso es esto otro, entender económicamente qué significa. Entonces, en este caso, ¿qué significaba la tasa natural? La tasa que deja el empleo constante y dependía de factores de oferta. ¿Cuáles factores de oferta? La oferta laboral y la productividad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será que a largo plazo la economía puede crecer a una tasa mayor que la natural? A largo plazo, ¿qué opina? Y con esto ya les voy dejando en paz. ¿Será que a largo plazo Y puede crecer por encima de Y? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? De hecho, si ustedes se fijan, de la ecuación 1,18 yo puedo escribir esto. Egorro igual, Y menos, ¿y qué será N y Q? N y Q es la natural, ¿no? Entonces sería Y menos Y natural. Entonces, ¿qué pasaría si Y es mayor a YN? ¿Qué pasaría con el egorro? Sería positivo, ¿verdad? Porque el Y sería más alto que Y. Eso significaría que la tasa de empleo estaría crece, crece y crece. Y hace un rato que dijimos, no puede, porque hay un límite, 100%. Entonces, a largo plazo, la economía no puede crecer por encima de la tasa natural. Y tampoco por debajo, porque por debajo sería otro caso, ¿no? O sea, si en vez de ser positivo, perdón, si fuera menor, esto se hace negativo y la economía tendría una tasa de empleo que cae, cae y cae. Entonces, si ven, por eso se les llama la tasa natural, porque sería la tasa a la que puedes crecer con el empleo constante. De la productividad y oferta laboral, ¿no? Así es. Y hay un potencial. Claro, no es exactamente la potencial, ¿no? Porque la potencial sería cuando justo estemos en el pleno empleo, ¿sí? O sea, porque yo podría quedarme constante no en 100%, podríamos decir que se queda constante en un 80%. Podría quedarse constante en 80%, pero se quedaría fijo, ¿no? Ni crece más ni crece menos. No, hecho, ni crece ni cae, se queda fijo ahí. Ok, entonces de paso ya vimos uno de los primeros conceptos de Roy Harrod. Y y es bien sencillo en realidad. Para otras cosas que ustedes han visto en la maestría, estoy seguro que esto es bien sencillo. Debería, ¿sí? Pero se va a complicar. Ustedes tranquilos, ¿no? O sea, es lo más común, pero no necesariamente, porque si ustedes se fijan, aquí no tuve necesidad de asumir que es uno. En todito el desarrollo que hicimos desde el anterior, o sea, ¿dónde puse E igual uno? La única situación es acá, ¿no? O sea, aquí, sí, por acá. Puede ser, sí, ahí. Sí. Es que son tasas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si la tasa natural es 5%, digamos. Entonces, ¿qué pasa si la economía crece a un 6%? La tasa de empleo va a crecer. ¿Estamos de acuerdo? Lo que dijimos hace un rato, solo que con números. ¿Ya? De hecho, ¿cuánto crecería la tasa de empleo? La diferencia, ¿no? 6 menos 5, 1%. Entonces, como que la tasa de empleo estaría crece, crece y crece, hasta llegar al tope. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal si ambas fueran iguales? ¿Qué tal si la natural es 5% y la efectiva también es 5%? ¿Cuánto sería Egor? Cero. Pero esta situación, que estas dos se igualen, no me dice cuánto es E. E pudo haber sido 0,8. Entonces, ¿qué significa? Que si yo ya tengo es más o menos así. Si tengo una situación inicial
con 80% de empleo y la economía crece igualito a la tasa natural, va a quedarse entrampada en el 80% de empleo. ¿Sí? Esa es la idea más o menos. Exacto, es que como es un análisis por tasas, entonces no me garantiza el pleno empleo. Es más o menos así, ¿no? O sea, si hay pleno empleo, entonces la tasa de crecimiento Y coincide con la natural. Pero si la tasa de Y coincide con la natural, no necesariamente hay pleno empleo. Si ven, es una implicación en una sola dirección. ¿Sí? Pero bueno, ya retomaremos desde ahí para aclarar más temas, ¿no? Listo, compas. Entonces, quedamos hasta ahí. Igualmente, compas virtuales, si es que tienen dudas ya les atiendo, solo déjenme cierro la grabación para no olvidarme.